Bueno, bienvenidas a una nueva actividad que es la biblioteca de Charrasca. Hoy tenemos a Ainhoa Nadia y a Héctor Jiménez. Yo la verdad no puedo hacer una gran introducción, solo maqueté el libro y algunas claves aquí y allá. Nos pareció importante este libro porque la verdad que el tema de la cuestión antirracista, dándole una vuelta política, histórica y sobre todo la cuestión de la teoría colonial, quizá en el Estado español no es algo tan desarrollado como en Estados Unidos, como en Francia, y nos pareció un libro como que hace un trabajo bastante exhaustivo y que agarra un largo plano histórico y que además da cuenta de cómo la cuestión del capitalismo racial se termina anclando en estructuras determinadas, cómo termina configurando el esquema legal, el esquema jurídico y cómo termina siendo también una influencia enormemente importante a la hora de cómo se constituyen las diversas fuerzas represivas, en la emergencia, en la modernidad de la policía, la Guardia Civil y otras estructuras. Y nos parecía que iba bastante en consonancia, digamos, con toda la bibliografía a nivel mundial que se está desarrollando sobre el tema de cómo entender el capitalismo y su necesaria pata racial, no ya como un tema separado, como una otra dominación separada, o algo que a veces aparece de manera secundaria, sino como algo estructurante en la historia capitalista. Así que bueno, ahí llega mi micro alocución sobre el tema. Sí, dice, yo tengo una pequeña introducción, ahora he subido mucho los de lo que yo lo voy a hacer. Yo estaría preguntas aquí, las he entendido mucho más. Me voy a decir. Hostia, no sé que me han quitado tú, pues muchas gracias. Ya ves. Bueno, pues agradecer a la peña de Charrasca por la invita y a Ainhoa por haber venido. Ya estaba, bueno, yo en Barcelona esta mañana ha escrito un libro con otra compañera suya, Sandra Massa, que está citado profusamente en el libro, que es La radicalización del racismo. Y es un libro buenísimo que a mí me ha aportado muchas de las líneas por crear con este libro, y aparte pues muchas de las cosas que dice y hace pues son muy interesantes, así que seguirla, Ainhoa, y las cosas que escribe es bastante más potente que yo, de saber. Son 18:55. No voy a aguantar mucho tiempo sentado, temas mentales. A ver, lo primero empezar diciendo lo que es y lo que no es este libro. ¿Por qué creo que es importante? Porque bueno, justo me hicieron una entrevista en Portugal y lo primero que me dijo la persona que me entrevistó, que supongo que bueno, tiene su lógica, ¿no? Pues ves aquí a unos señores encarcelando a población indígena, digamos el subtítulo, ¿no? Como que parece que interpela a un libro de historia, ¿no? Yo primero que dije, esto es un libro de historia, que no sé qué, yo primero que dije, no, mira, esto es un libro político. Es un libro político en el sentido de que toma partido por una realidad política que es la actual y lo que busca no es tanto construir científicamente una historia que tuvo lugar en algún punto remoto en el pasado y aportar claridad y luz a algo que sucedió en el pasado, es decir, yo he hallado una nueva, eso no pasó así, sino que pasó así. Ahí me quedo, no, a mí lo que me interesa es el presente, la realidad contemporánea y explicar los fenómenos políticos que sacuden y atraviesan el presente, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, este libro es una aportación a tratar de explicar de qué manera el racismo, entendido como un aparato político estructural, ha ayudado a conformar las estructuras de Estado que han definido no solo lo que hoy es este Estado, sino también romper un poco esas fronteras metodológicas que muchas veces nos someten, sino también todo ese espacio atlántico colonial ibérico, ¿no? Y como mostrar una genealogía y un lineaje del racismo que hasta ahora no se había escrito de esa manera que yo propongo, ¿no? Porque digamos que generalmente si miráis aquí en las estanterías, muchas de las obras que se traducen o que vienen a nosotras, pues generalmente vienen de una particular región epistémica que es la anglosajona o la francófona, o a veces hay alguna aportación, digamos, española, que suena un poco así paleturo decirlo, pero curiosamente la gente que habla de racismo desde un punto de vista histórico y hace referencia a lo español se limita por alguna fenómeno que no alcanza a comprender a las fronteras de lo que es hoy el Estado español, ¿no? Es decir, como que, ¿qué pasa? Joder, ahora seguro que voy a decir solo chorradas. Entonces, bueno, digamos que en este sentido el libro yo creo que hace, o sea, tú lo puedes leer de muchas maneras, ¿no? Es lo que decía el otro día, lo puedes leer rápido, así como
sin mucho detalle, como recomendaba leer Deleuze, ¿no? sin perderte en los conceptos y supongo que te quedas con una reconstrucción histórica hasta la actualidad, ¿no? Si lo lees más minuciosamente, yo remarcaría dos aportes significativos, ¿no? Hablando en plan académicamente. ¿Cuál es tu aporte a la discusión? Bueno, pues yo diría que hay dos contribuciones así como significativas. Una a nivel más histórico, aunque a mí no me gusta hablar de historia, yo lo que hago es genealogía, que es un poco diferente, y una a nivel más contemporáneo, que ya os explicaré, ¿no? Es como, primero desarrollo un aparato teórico, histórico, genealógico, y luego arrojo ese aparato a tratar de desvelar algunas incógnitas del presente, ¿no? Entonces, con respecto a la parte histórica, yo creo que sí, porque claro, luego aquí salen fechas, nombres, cosas que algunas se podrán estar equivocadas, dirás, gente erudita podrá decir, bueno, esto no fue exactamente así, o esto no... Pues, y diré, pues es verdad, además me la pela eso, ¿sabes? Como el otro día me dijo alguien, esto no pasó, y digo, ¿y qué más da? Lo que trato es apuntar a fenómenos históricos, ¿no? Y es la diferencia entre historia y genealogía. Digamos que la historia lo que busca es, mediante el método científico, arqueológico, o el que sea, o archivístico, documental, tratar de demostrar una verdad que tuvo lugar en el pasado. La genealogía, por el contrario, lo que busca es excavar en determinados sedimentos políticos, buscando constelaciones de acontecimientos para explicar lo que ha cristalizado en el presente, ¿vale? Es una excavación del presente, ¿vale? Esa es la diferencia, es lo que trato de hacer. Trato de hacerlo con un concepto fundamental que, digamos, está tan en nuestra cotidianidad como poco comprendido, yo creo, o poco profundizado, que es la cuestión del racismo, ¿no? Entonces, me gusta iniciar este tipo de cuestiones y de charlas también en cualquier ámbito, preguntando, bueno, ¿y tú qué entiendes por el racismo? ¿No? Que es como típica palabroto, ¿no? Porque es gigante, ¿no? Que mencionamos, pero no terminamos de entender, ¿no? O sea, si yo dijese, a ver, ¿qué es el racismo para vosotras? Yo qué sé, cualquier persona, tú, por ejemplo, yo qué sé. Examen. Es examen. No es un examen, es todo lo contrario. La justificación ideológica de que se puedan sublevar pueblos enteros para extraer los recursos naturales de esos lugares. Efectivamente, o sea, justo eso es lo que yo trato así de enfatizar en el libro. Lo que pasa es que comúnmente, por ejemplo, cuando... Muchas veces eso se comprende a un nivel teórico, pero cuando hay fenómenos políticos como la masacre del Tarajal o la cuestión de Ceuta, se dice eso es racista, pero señalando, y esto lo hacen los gobiernos, lo hacen un montón de los periodistas, lo hace todo el discurso político, señalando a las actitudes individuales como actitudes racistas. No es que la policía sea racista, la Guardia Civil sea racista, es decir, no es que la Guardia Civil contribuya a un régimen ideológico de opresión, sino que ahí hay un par de manzanas negras, ¿no? O sea, que siempre frecuentemente en el discurso popular se asocia el racismo a dos cuestiones fundamentales, ¿no? A la ignorancia, ¿no? o a una patología. Entonces, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales y educadores se dedican a tratar de remediar el racismo, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Que es una verdadera soplapollez en muchos sentidos. ¿Y por qué? Bueno, y aquí me gusta poner siempre este ejemplo, que es un poco macarra cuando dicen, ¿no? Porque me lo decían y yo lo veía, ¿no? O sea, lo del racismo se cura viajando, ¿no? Normalmente ponía el ejemplo de los nazis súper elegantes cruzando la frontera con Polonia, ¿no? Que ellos leían ahí Kierkegaard y Feyerabend y ahí, sí, el racismo se cura viajando, y se cura leyendo, y pegando ahí, ¿no? Pero ahora la imagen que tengo más proyectada, porque me los he encontrado muy a menudo viajando por el mundo, son los soldados israelíes. No sé si habéis viajado por Latinoamérica, siempre hay algún israelí en algún sitio ultra remoto, y encima son majos, te dan charla, te dan piti, yo qué sé, son peña maja, ¿no? Y pues ni conociendo otras culturas, ni viajando, ni leyendo, ¿no? Esa peña es racista porque su estado, bueno, pues porque hay toda una estructura ahí racista, ¿no? Entonces yo, si yo tuviese que definir el racismo, lo haría de una manera, voy a mirar esto porque a veces me enrollo. Yo lo iría diciendo, a ver, así de una manera muy exacta, que es la producción de formas de vida subalternas, la inserción de estas formas de vida en un régimen jerárquico y la movilización de este orden jerárquico al servicio de un modo de producción, ¿no? Entonces estas son mis constelaciones, porque yo ofrezco un análisis aquí, hay un análisis que es un análisis filosófico, digamos, de lo que es el racismo, pero también materialista. Hay esa doble dimensión. Entonces, ¿qué tenemos ahí, por ejemplo? Ahí tenemos claro que es una formación histórica, que hay un modo de producción que beneficia a las clases dominantes. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me lo voy a inventar, pero había muchísimos ejemplos semejantes, ¿no? Que los indios mitayos que viven en el Perú virreinal trabajen de no sé cuántas horas al servicio del buen gobierno y de su buena majestad, o si no, que reciban no sé qué castigo y tal, ¿no? Entonces, ahí
digo, esto me lo he inventado, no lo busquéis ahí, no lo googleéis, pero hay otras cosas muy parecidas, hay decenas, cientos de páginas con esa misma descripción. Eso que parece casi como inocente, básicamente lo que está es creando, o sea, lo que te está ofreciendo las claves de cómo operaba, ¿no? De que había una formación histórica, es decir, había una historicidad, eso estaba ocurriendo en un lugar y un momento concreto, que servía al interés de un modo de producción que era el colonial extractivista de aquel momento, y que ya fijaba y que ya definía, incluso en esta definición tan parca y tan escueta que os he dado, ya te daba los indicadores. No se nombraba a la clase dominante, pero evidentemente si había una gente que estaba obligada a hacer algo, extraer algo y enviarle algo, era en beneficio de otra gente que no estaba ahí presente o que no estaba explícita, ¿no? Claro, ahí ya vemos que hay, cuando decimos que es una formación histórica, ¿nos entendemos con este concepto? Como os he visto así cara de empollones, pues yo les digo, igual lo entiendo, ¿no? Os he visto a todos leyendo libros así, mientras nadie miraba al móvil, ¿no? Todo el mundo aquí, sí. Yo lo que hago cuando me aburro, leo EndNotes, y luego el otro día lo vi, digo, hostia, está ahí una muchachada así, en el tomo 2 de EndNotes, traducido por la estática, la traducción de estática, esa es muy mala, esa no es la verdadera traducción. Bueno, ¿entendéis lo que es formación histórica? ¿Alguien no lo entiende? Básicamente es... Vale, básicamente o lo podríamos definir en términos así muy parcos como el conjunto de elementos productivos movilizados en un momento y un lugar, ¿no? Y desde el punto de vista materialista siempre se dice que hay una clase oprimida y una clase dominante. Esta formación histórica son movilizados todos estos recursos humanos, materiales y naturales, ¿no? Entonces, cuando se dice que se dice histórico, ya estamos contradiciendo digamos, una versión del racismo que se nos presenta como cultural o psicológico, ¿verdad? Porque dicen, el racismo ha existido siempre. No. O el racismo siempre existirá, o el egoísmo, ese tipo de cosas que son sandeces, porque el racismo, como ideología al servicio de una formación histórica concreta, tiene un principio, ¿verdad? Tiene un principio, y por lo cual tendrá un final. Habrá otras iteraciones y habrá otro tipo de formación, otro tipo de ideologías que se van a otro tipo de formaciones históricas en otro momento. Pero es una ideología al servicio de una formación histórica concreta, que es la del capitalismo, que tiene un punto de origen, ¿no? Es el siglo XVI. Y aquí digamos que también viene una... Aquí va el libro, normalmente se nos ha presentado el origen del racismo en otras latitudes y probablemente tengan parte de razón, ¿no? Porque no se puede hablar de un racismo. De hecho, yo creo que el ejemplo más claro es cuando tú hablas de racismo, o sea, en inglés, race, racism, yo creo que race y raza no es lo mismo. Y no es lo mismo porque apela a significaciones culturales diferentes y ha tenido consecuencias legales diferentes. La cuestión de la raza, la cuestión del racismo, la cuestión de la racialización, a pesar de que sirva al interés de una clase dominante y se utilice como una ideología para inscribir esa definición que os he dicho antes, se forma y se lanza a la sociedad de maneras diferentes. Eso no ha sido contado, esa historia concreta no ha sido contado y es lo que yo narro aquí. Entonces, de nuevo, apelando a que si esto apela a una historicidad, necesariamente tiene un punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen y por qué yo lo sitúo o qué es lo que yo hago en este libro, ¿no? Digamos, es situarlo en un momento concreto y creo que no por azar y por una serie de fenómenos históricos, políticos, económicos, culturales y teológicos muy significativos, hay digamos, un encroachment, un solapamiento de un montón de fenómenos que coinciden en el siglo XVI en la península ibérica, ¿no? Lo que hoy muchos denominan España, Portugal y Andorra. Y Euskal Herria y bueno, pues todo eso se dan una serie de fenómenos históricos que se van abriendo la ventana de oportunidad para que surja, para que esta ideología, digamos, se solidifique ahí, ¿no? Había ingredientes por aquí y por allá, pero en ese momento pasan muchas cosas, ¿no? Por poner fechas, pues mola poner siempre fechas así que todo el mundo resuenen, pero que también tiene su significación. Esto no quiere decir que ese día pasa algo, ¿no? Sino que, pues, normalmente los teóricos y los activistas de la modernidad colonialidad señalan y destacan el punto de origen del moderno sistema mundo, ¿verdad? Del capitalismo en 1492, con la conquista. Dicen que el capitalismo, antes se teorizaba que el capitalismo, o bien el protocapitalismo empezaba en el siglo XIII con llegadas hanseáticas, y otros decían que en el siglo XVII, en el norte de Europa, ¿no? Pues los teóricos de la modernidad colonialidad dicen que el moderno sistema mundo colonial capitalista surge con la conquista de América, entonces es un proceso atlántico, ¿no? Pues yo también sitúo ahí también el surgimiento del racismo, apoyándome mucho en estos avances. Yo hice la tesis doctoral en su momento, entre otros con Grossfogel y con Cherut y todo este rollo,
pero creo que hay otras cosas también que están teniendo lugar ahí, ¿no? O sea, tenemos en 1492 pasa lo de la conquista de América, que es lo que todo el mundo conoce, pero en la primera semana de enero, en los primeros días de enero, hay un fenómeno muy importante, que es la toma de Granada. La toma de Granada no es que ese día se conquiste Granada, porque no hay una conquista de Granada, sino que hay una entrega que se ha estado negociando durante meses, los meses anteriores. Estos meses anteriores son muy importantes porque mientras se está negociando la toma de Granada, también se está negociando quién va a ir a América y quién no. O sea, América no es que se descubra, se sabe que va a haber algo por ahí. De hecho, quien estaba fuera, por ejemplo, de la ciudad de Granada, digo, porque los dos fenómenos, digo, para señalar lo conectados que estaban, porque hay veces, y esto es importante, que metodológicamente, yo creo que aquí también va este libro, puede hacer un aporte, a pesar de que tenga deficiencias históricas, pero, por ejemplo, cuando normalmente estudiamos la conquista de... La toma de Granada o la conquista de América, generalmente se nos ofrecen como fenómenos separados y diferenciados, ¿verdad? Como si no hubiese una conexión ideológica, política y de intereses económicos, ¿verdad? Cuando estaban unidos por las mismas subjetividades. Tan es así que Colón, como digo, estaba fuera, pero no solo Colón estaba fuera, digamos, negociando con los reyes católicos cuánta pasta le iban a soltar, sino que de ahí se reclutó a la oficialidad, a los teólogos, a la peña que iba allá a catequizar, es decir, que digamos, los cuerpos militares, financieros y también los intelectuales que estaban respaldando intelectualmente el esfuerzo de la conquista de Granada serán los mismos que se dedicarán a pensar desde el territorio peninsular la toma de América, ¿verdad? O se movilizarán allí para como gestores, como administradores, como, bueno, todo ese rollo. Entonces, digamos que se está dando... Tenemos ahí dos procesos concatenados, ¿no? Tenemos a dos procesos muy importantes, pero no tendrían sentido si antes no hubiese pasado otra cosa muy importante, que es la solidificación y la cristalización de un Estado muy avanzado, probablemente el más avanzado en aquel momento del territorio del oeste europeo, que es Castilla. O sea, Castilla es un reino relativamente reciente, digamos, que no apelaba, no reivindicaba un pasado... Hombre, Coldo, por favor, tío. No reivindicaba un pasado glorioso, no apelaba a grandes tradiciones heroicas, carolingias, no buscaba legitimidades visigóticas ni chaladuras así, sino que ellos miraban muy de frente y muy hacia el futuro. Digamos que era un reino a la última, que invertía mucho en educación. Digo, ahora es que se ve como un sitio así secarral, estancado, con el toro de la Vega, yo qué sé, cosas así, ¿no? Como despeñar una cabra, Vox, ¿sabes? Todo, ¿no? Todo. Claro, pero en el siglo XIV era el núcleo, digamos, articulador de buena parte del comercio internacional, pensado desde el occidente europeo, iba desde Medina del Campo hasta Holanda. Y había todo, claro, ahí no penséis solo en ovejitas que van balando y las esquilan y llevan, no, ahí tienes que pensar todo un régimen financiero que pueda articular, porque desplazar toda esa, o sea, un régimen logístico, financiero, un régimen de confianza, una infraestructura legal, una industria que sea capaz de procesar, una articulación económica entre diferentes territorios muy lejanos, desplazar movidas a 4.000 kilómetros de distancia para que lleguen a su destino en una fecha concreta, para que se satisfaga un mercado, es una mentalidad que desde ahora no nos parece como muy... pues claro, pues no. Era algo muy complicado, ¿no? Entonces ya había una lógica, eso se venía acostumbrado, había una lógica, digamos, de mercado mercantilista, porque cuando nos explican el capitalismo dicen, sí, el mercantilismo surge en el siglo XVI con los teóricos ingleses, pero había una peña que estaba pensando eso, o cosas muy semejantes, que lo que aventuraría en el mercantilismo, digamos, en lo que era la península ibérica, concretamente en las universidades del Reino de Castilla, ¿no? Que serían los arbitristas. El arbitrismo que eclosionará en el barroco, en los siglos XV y XVI, pero que evidentemente tiene una sedimentación previa. Estos arbitristas no solo se preocupaban, entre otras cosas, del comercio internacional, y con el comercio internacional otra cosa muy importante, que es que puede ser el comercio con que va siempre de la mano, con el derecho internacional. De hecho, uno de los grandes padres fundadores del derecho internacional será un personaje vinculado a todo este tinglado, a todo este consorcio mercantil, militar, protocapitalista, que sería Francisco de Vitoria, que es un poco posterior, ¿no? Digamos que ahí tienes un aparato intelectual que está pensando en cómo salvaguardar y cómo cimentar y cómo respaldar ideológicamente el comercio, porque claro, eso es relativamente nuevo, hay que respaldarlo, eso es bueno. A la gente no le parecía tan bien acumular riqueza, eso no... Tienes que generar una narrativa ideológica que te respalde acumular riqueza como que es bien. O sea, rollo Deng Xiaoping diciendo enriquecerse es glorioso. Pues hubo una revolución cultural
con sectores muy avanzados, burgueses, que decían que eso era la puta polla, ¿no? Enriquecerse era la puta polla. Pero claro, para enriquecerse y para que eso sea la puta polla tienes que tener a la gente machacada trabajando en cosas que no le molan nada. Entonces tiene que haber un proceso de desposesión, iba a decir proletarización, pero eso viene después, de desposesión de la gente y un proceso de que la gente tiene que estar fija en un sitio, identificada en territorios concretos, ¿no? Entonces hay una preocupación porque la gente trabaje, porque eso genera pasta, porque generar pasta es lo bueno, es el criterio de lo bueno, ¿no? Entonces hay un montón de gente ya en el siglo XV pensando en que, uno, tener mucha gente es bueno, o sea, ya da un poco igual los territorios, sino que la población, movilizar a la población para que te genere riqueza es lo positivo para una nación, ¿vale? El mercantilismo es exactamente lo que dice. Eso, de que se acumulen recursos naturales dentro, digamos, de las fronteras, pero que hay una población. Cuanta más población haya, más rico es un país. Un país no, un reino. Se habla de reinos hay o de repúblicas. Entonces, esa población no solo que tengas mucha, sino que aparte esté muy bien movilizada, que esté muy bien gobernada. Claro, eso no se hace solo de bueno, y a la gente no le mola trabajar, por lo general. La tienes que forzar a ello. Entonces, ya empieza a haber legislaciones muy específicas apuntando tanto a los pobres y los vagos, como se dice, donde se empezará a crear un régimen de hospitales, que son otra cosa, y de mecanismos disciplinantes para movilizar a que se pongan a trabajar, y para la gente que vivía, porque claro, en ese momento Castilla también no era como os he dicho antes, no venía de un lineaje histórico épico donde nosotros los francos o nosotros los borgoñeses, no, ahí había un montón de peña, donde había mucha peña que hablaba en euskera, otra peña que se habían inventado una lengua hacía poco, que era como el portuñol, pero no era el castellano, pero era un portuñol, porque, a ver, esa gente hablaba leonés. Es decir, había un guirigay de lenguas, mucha gente hablaba, iba a decir musulmán, joder, como estoy fatal. Hablaban determinados tipos de árabes, no se hablaba solo un árabe, se hablaban varios tipos de árabes, se hablaba hebreo, se hablaba sefardí, pues, había muchísimas lenguas ahí movilizadas, ¿no? Había muchísimas gente, estaban habituadas a mucho tipo de poblaciones, y unas poblaciones se acomodaban mejor a este régimen ideológico de protoacumulación capitalista, pero había otra gente que no. Entonces, una de las primeras normativas capitalistas que se generan, fíjate, en Castilla, también lo es racista, y esto es muy curioso. Y es una programática que se publica en Medina del Campo, Nueva York. Claro, que es donde se hace la primera nota de deuda, ¿sabes? Es bastante heavy, no es como ahora, es donde se inventa el blockchain. Bueno, el blockchain ya es viejuno, lo que sea después, y ahí se hace la programática que está destinada a forzar a los gitanos a que se fijen en un territorio y a que busquen un trabajo, porque si no son unos putos holgazanes y no hacen nada, ¿vale? Entonces tienes ese interés del gobierno de la población que ya sabe a quién apuntar y cómo tirar mejor y contra quién tirar mejor y cuál es el interés, ¿vale? Claro. Tienes todo este aparato intelectual, tienes una clase dirigente bastante inteligente, aunque, claro, y esto también es algo importante, cuando pensamos a veces en lo español, la historia de España, parece que todos han sido como el rey Juan Carlos, como medios subnormales, ¿no? Pero no, en ese momento había una clase dirigente con bastante sofisticación y muy acostumbrada a la negociación y a la movilización de los recursos disponibles para su propio beneficio. Es decir, convocaban muy habitualmente a sus intelectuales orgánicos, ¿no? Que es, en este caso sea una cosa que supongo que habéis oído, que es la escuela que se conocerá después como la Universidad de Salamanca, que era un conjunto de intelectuales que tenían determinadas inquietudes, pero que entre todos compartían su mismo interés por cimentar las bases políticas, económicas y morales del gobierno de Castilla y bueno, de lo que más tarde luego será España. Es decir, movilizaban e invertían en esa fuerza intelectual y le daban responsabilidades de gobierno y eran convocados habitualmente. Es decir, funcionaban bastante, en ese sentido, funcionaban bastante bien. Claro, ese conjunto de ese aparato intelectual, que también es teológico, se moviliza. Dicen, hostia, tenemos aquí una movida que hacemos con toda esta puta peña aquí en Granada, ¿no? O sea, tenemos a esta gente que no era una clase media, ¿vale? ¿No? Pero había digamos, una economía avanzada en Granada con un entramado internacional y entonces empiezan a crear una serie de normativas específicas elaboradas para gobernar a esta gente que está ahí, pensada ya comenzando a pensarse desde esta ética de la movilización de la población entendida como fuente de riqueza. Todavía no estamos ahí sometiéndoles al criterio del capital absoluto, pero ya con esta lógica de queremos gobernar a esta población, tenemos interés en gobernar a esta población, que es lo que Foucault
dirá que surge en el siglo XVII y que definirá como gubernamentalidad en una serie de cursos en el Collège de la France, pero que ya tenían lugar, si tú ves todos los fenómenos que están pasando, lo que dice Foucault que pasa en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ya estaba pasando ahí porque se daban todas las condiciones posibles, porque no solo estaba pasando que había una clase gobernante acostumbrada a lidiar y a movilizar la diferencia y a preocuparse por multiplicar o gobernar la población, sino que además a la vez estaba pasando el fenómeno de la conquista de América, donde de nuevo, gracias a esa previa experiencia de estar acostumbrados a lidiar con la diversidad, claro, ahí llega un inglés que no tiene ni puta idea de cómo interactuar y pasa lo que pasa como en Irlanda, que es un choque frontal. El proceso político es muy diferente en América precisamente porque están habituados a lidiar y a movilizar esa diferencia y también porque había una agencia política por parte de las poblaciones que estaban ahí, tenían un interés en movilizar, en hacer ese juego político, ¿no? Entonces saben utilizar con mucha perversidad esa capacidad de decir, sí, ya sabemos que aquí hay mucha gente muy diferente, pero podemos movilizar todo esto en nuestro propio beneficio. Entonces, lo que descubren ahí, a diferencia de lo que pasaba, digamos, en los territorios peninsulares, es que de una manera muy rápida, aplicando determinados tipos de tecnologías, se puede movilizar un gran volumen de población para crear un régimen bastante eficaz de dominio, digamos, controlando determinadas medidas, dando un cierto margen, desplegando determinadas tecnologías que son legales y que son políticas, ¿no? Que es lo que se conocerá mucho más tarde como leyes de Indias, pero bueno, es decir, se dan cuenta de que pueden acumular un gran volumen de riqueza con una relativa poca población dominante, siempre y cuando articulen un régimen ordenado, digamos, un régimen político, ¿no? Entonces, en la nobleza peninsular mira con envidia esa vastísima acumulación de riqueza que se está generando ahí, a pesar de que venga parte de, digamos, de ese dinero a la península. Ven como familias, digamos, precarias o hidalgas en riqueza, ven todo eso, ven con envidia y vuelven sus ojos a esa realidad que tienen ante ellos, ¿no? Que tienen a esos musulmanes que tienen ahí diciendo, hostia, y esta gente, coño, pues podríamos hacer como estos, ¿no? Claro, y aquí digo musulmanes y no os he dicho qué tipo de tecnologías utilicen en América. Pues mira, una de ellas es un invento sui generis de aquel momento y que tiene que ver con lo que he dicho antes del racismo, ¿no? Y de su función ideológica, ¿no? No es que nadie se invente el racismo en ese momento, pero sí que se empiezan a inventar y se empiezan a desarrollar categorías subjetivas que no existían, que son producidas desde el poder para servir a los intereses de esa formación capitalista, que será el régimen colonial extractivista, y que les van a ser útiles para jerarquizar y para ordenar a esa población, para gobernar a esa población. Es decir, ahí surge y se construye y se produce legalmente una categoría que no existía, que es la de indio. El indio no existía. Existían un montón de poblaciones que habitaban diferentes continentes, porque América no se interpretaba tampoco como un solo continente, sino que había muchas interpretaciones, tratadas como pueblos, y había decenas de miles de lenguas, pero deciden aplanar una realidad. Esto es muy bestia, ¿eh? Piensa que tú desde un texto legal aplanas una realidad tan plural y tan diversa como puede ser un régimen urbano, mucho más urbano que el que podría haber en Europa, que era el tecnocristán, y lo igualas, lo haces equivalente, ¿vale?, en su sumisión a población indígena nómada de la Amazonía o a un régimen comunitario teocrático en los Andes, ¿no? Y lo aplanas todo para una categoría legal que te beneficia a ti, ¿vale? Y estás produciendo esa subalternidad basado en una serie de precedentes legales previos, pero ahí creando algo nuevo, ¿no? Esa categoría de indio. Pero además con el nivel de sofisticación tal de que esa categoría de indio, y aquí viene lo fuerte, porque y aquí viene la diferencia con otros fenómenos que pasaron en otros lugares, no queda expulsada del cuerpo político, ¿vale? No son incivilizados. Son civilizados o pueden caminar hacia la civilización. Se les incluye en este régimen jerárquico, por debajo, pero dentro del cuerpo político del imperio. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un protorrégimen de racialización que es muy diferente a lo que sucederá, por ejemplo, en el siglo XVIII en Norteamérica, donde la población indígena norteamericana quedará excluida, están fuera del orden humano
del orden civilizado por una serie de parámetros. ¿Por qué pasaba esto aquí? No porque eran más buenos, sino porque había un aparato teológico brutal, muy inteligente, que habían experimentado en Granada con todo el tema de los tratados de Granada, que era mucho más fácil conseguir el gobierno de la gente si cooptabas a las élites y si las incluías en un régimen de subalternidad. Ahí se empieza a dar un diálogo de lo terrible entre América y entre la península ibérica. Empieza a dar un diálogo de lo terrible. ¿Qué habla? ¿Hasta menos cuarto o así? Para no estar bien y para que tenga este tiempo. Yo creo hasta menos cuarto. Bueno, aquí hay mucha historia. Son muchos años. Se empieza a dar un diálogo de lo terrible, ¿no? Se empieza... También, claro, estoy resumiendo aquí muchos años en muy poco tiempo y hay cambios sustanciales tanto a nivel tecnológico, modos de extracción, mecanismos de extracción, capacidad, el volumen de fuerza de trabajo que hay con fenómenos políticos que se están dando también en el seno de Europa. Como quiera que sea, la nobleza que está situada en el territorio peninsular, por un lado hay tensiones internacionales que empiezan a producir a esa gente, digamos, esa población musulmana como riesgo, ¿no? Digamos, es el momento más álgido del mundo otomano, que el mundo otomano no deja de ser otra iteración de lo que sería la cultura occidental, lo que viene, bueno, eso es otro libro y otra película y otra discusión para otro día. Por un lado empiezan a contemplar eso como peligro, pero también quieren contemplar eso como una población a movilizar y a explotar con eso que están aprendiendo allí. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a construir una categoría que no existía de la nada. Había gente musulmana, había habido en la península ibérica, pues obviamente desde el siglo VIII, que es cuando en 711 empieza a surgir Irán, pero 30 o 40 años después ya hay comunidades y ya cuando entran se expanden en 4 años, bueno, todo ese proceso histórico de comunidades musulmanas había habido, pero eran también muy diferenciadas. Había gente que había venido con oleadas almorávidas, almohades, gente que se había convertido. O sea, la variedad era inmensa, la variedad de lenguas, la cercanía, la cultura andalusí urbana de Córdoba no tenía nada que ver con la cultura rural que se podía dar en La Moraña, en el norte de Ávila. O sea, eran población muy diferente, pero se construye una categoría. Se inventa una categoría legal que aplana todas esas realidades para incluir a un conjunto poblacional dentro de un esquema jerarquizado legal, ¿verdad? A partir de la nada, a partir de una realidad política de opresión. Surge la categoría de morisco, se inventa, eso no existe. Nadie era morisco, nadie decía, yo soy un morisco, hola, buenas tardes, yo soy el señor morisco. No, había ahí un conjunto de poblaciones muy diferenciadas que se aplanan mediante una categoría legal, que progresivamente se ve desposeída de derechos que sirven al interés de nueva de caso dominante, que ve con avaricia primero las tierras, las capacidades, la capacidad productiva, el tema de los trabajos a los que pueden acceder esta gente que los quieren para sí, rapiña, interés, egoísmo, patanería, gente como Ábalos y como, ¿sabes? O sea, tú imagínate todo eso, pero cuando se va a dar el proceso de expulsión, antes de que se dé el proceso de expulsión, que será en 1609, hay un debate muy tocho. Dicen, ¿qué hacemos con esta gente? Vamos a ver, ¿qué hacemos con esta gente? Porque claro, estamos aquí desposeyéndoles, pero se están rebelando. Son gente muy aferrada al territorio con unas creencias muy firmes. Han ido erosionando sus derechos, ha habido rebeliones y esto empieza a ser ya peligroso. Una de dos. Bueno, había 3 posibilidades. O nos los cargamos, eso se veía un poco difícil, o les esclavizamos totalmente a toda esta gente, o sea, les quitamos esta gente ya tiene 0 derechos, cero relación, están expulsados fuera del cuerpo del imperio, pero sometidos al imperio, o se les expulsa. O sea, se les explota totalmente o se les expulsa. Claro, había pasado otra cosa más. Esto ya bebía también de lo que había pasado, con lo que se había experimentado con los judíos, era que antes, y esto es sustancialmente diferente, cuando alguien se convertía, pues se convertía y ya está. O sea, hasta el siglo XIII o XIV tú te convertías y ya te has convertido y punto. Fin de la historia. En el siglo XV se crea una institución que es la Inquisición para vigilar a aquellos que se han convertido pero que pueden mostrar indicios de judíos pueden mostrar indicios de su perversidad. Y se empieza a crear una narrativa ideológica y política. Al cristianismo. Al cristianismo, sí, perdón. Bueno, por supuesto, que todos sois cristianos. Para investigar, y entonces se crea una narrativa que justifica que se transmite mediante la sangre la perversidad. La perversidad está escrita ahí. Entonces, esta retórica que no se creía realmente casi nadie,
porque de hecho en América y en todos los lados se podían comprar certificados de nación, o sea, había mucha porosidad, se podía movilizar en momentos de exacerbación. Digo que no se lo creía de todo porque luego las clases dominantes se servían y se valían, o sea, había ahí muchos dobles y triples razones, pero sí que se podía movilizar una ideología, aunque tú no creas en ella, para que sirva a tus propios intereses. Entonces, esta ideología se moviliza contra los moriscos, entonces los moriscos, da igual que sean conversos o no conversos, que van a ser moriscos. Y su morisquicidad se transmite vía uterina, ¿vale? Y digo que no es plenamente una ideología, o sea, ya es una ideología racista, pero no tienen esa confianza en la sangre porque, por ejemplo, para cuando se decreta al final dicen que no se les puede esclavizar, que a pesar de que se puede potencialmente, experimentalmente, se crean una serie de documentos encargados a intelectuales, dicen, coño, podemos crear una subjetividad esclava, esclavos había habido, pero una subjetividad esclava total, acomodada a los intereses del capital minero, que era el plan que había, ponerles en las minas de Almadén y el conjunto de minas, crear esclavitud para las minas y para las plantaciones. O sea, pues ya tenías ese experimento, ¿no? Digamos, ese experimento como en un laboratorio, en un think tank, ya tenían ese experimento, pero no lo veían posible llegar a cabo por los peligros políticos que podía desencadenar. Entonces se movilizó y se hizo el proceso de expulsión. Y digo que no querían plenamente en eso porque hubo excepciones que se podían quedar con los niños. A los niños se los podían quedar, si eran menos de 3 años y no sé qué, no sé cuánto, porque eso se los podían convertir y bueno. Y si las mujeres estaban casadas con cristianos, bueno, había una serie de excepciones, jodidas todas y ninguna de buen rollo. Pero claro, eso es, que estamos en el siglo XVII, ¿verdad? Sí, pero es que claro, cuando ya está creada la posibilidad de una clase subalternizada total, están pasando otros fenómenos demográficos, sociales y políticos brutales a nivel atlántico. Ya están empezando a experimentar con las primeras plantaciones, los holandeses y los ingleses en el Caribe. Se ha muerto del orden del 40 al 70% de la fuerza, no voy a decir personas, porque no lo vean como personas, la fuerza de trabajo, que daba muy buenos beneficios, y quitaban peña. Y dicen, hostia, aquí qué podemos hacer de puta madre, vamos a inventarnos una nueva categoría de gente, aprovechando estas rutas que están descubriendo los portugueses, que se acomoden muy bien y que aparte tienen la virtud de no estar enraizados en un territorio, porque ya no nos vamos a encargar de desenraizarlos y de arrojarlos y de realizarlos por completo en la nueva religión cristiano-capitalista. Y así es como surge la persona negra, que es a la vez esclava, y es esclava y es a la vez negra, que de nuevo también es una categoría absolutamente inventada, porque nadie era negro, porque había muchísimos y sigue habiendo muchísimos pueblos. De hecho, incluso a nivel de ADN es curioso, que lo leía esta mañana, es de los sitios de mayor diversidad de ADN hay en África entre las diferentes poblaciones. Bueno, eso da igual. Como quiera que sea, esa construcción hipotética del potencial esclavo absoluto les sirve muy bien, o sea, de nuevo en esta narrativa, para servir al propio interés mercantilista que ya empiezan a desarrollar, Tenemos ya esas 3 categorías que empiezan a ser movilizadas, como el de morisco como expulsión, pero surge ya el de negro, el del indio, y que he dicho antes, que había 3 categorías, falta una que está por inventar y que surge ahí, y que tampoco existía. Existían las narraciones de Plinio el Viejo y cosas así, pero ¿qué cosa puede ser? Lo español. Decirme que textos del siglo XIV, ¿quién coño dice yo soy español? O sea, si me encontráis un texto que diga eso, yo soy español, no hay textos que refieran donde la gente se identifique como español. Porque había castellanos, porque había vascos, porque había aragoneses, porque había muchísimos lineajes y muchísimas tradiciones con normativas absolutamente diferentes, que donde encontraron su punto de semejanza fue cuando se vieron en el espejo de la propia presión que estaban generando en América. Es decir, cuando el aragonés, con sus disputas con el castellano, se ve la necesidad de abrazar a su hermano de armas para aplastarle la cabeza al indio rebelde que no quiere dejarse ser explotado en la mina, es cuando dice, hombre, igual mejor aquí somos españoles, ¿no? Pues es buena idea. Y así surge, se empieza a circular la idea de lo español, que luego rebota también y viajará a lo peninsular. Pues bueno, porque de nuevo, los reyes católicos no hablaban de lo español. Entonces se empieza a circular un aparato ideológico imperial
cimentado en esta economía política que ya sí que empieza a ser racista, en el sentido de que para que funcione y opere el Imperio Español depende de la jerarquización racial de estas poblaciones movilizadas en diferentes espacios. Es decir, no puede funcionar. No digo que fuese lo único que viviese la península ibérica, obviamente no. Había más gente dedicada a sembrar nabos, no había patatas, o había pocas, que a gestionar el oro, pero sí que era la punta de lanza que movilizaba el comercio y que facilitaba el acceso de financiación para los ejércitos, es decir, que era, digamos, las venas del Imperio Español, y eso nadie lo pone en duda. Y ahora, para no enrollarme demasiado y para poder generar espacio con Nadia, voy a acelerar un poco. Y diréis, bueno, pero esto pasó hace mucho y qué importancia tiene, ¿no? ¿O qué coño me importa a mí esto, no? O sea, más allá de la curiosidad histórica. Si vamos mucho más adelante, nos saltamos ahí un par de siglos, ha habido una sofisticación de todas esas tecnologías, digamos, legislaciones muy avanzadas. Digo todo esto, lo digo muy de pasada, porque cuando se dicen cosas como viejunas, como nuevas leyes de Indias, poca gente sabe que las nuevas leyes de Indias, por ejemplo, fueron un texto barroco compilado en el siglo XVII, fue una compilación súper avanzada. Imagínate reunir todas las normas, imagínate que un rey encargue a dos intelectuales que se han formado, y uno de ellos probablemente haya nacido en México, y han pasado toda su vida en el imperio, y dicen, vais a hacerme no ya un libro de leyes, sino un dispositivo tecnológico que va a servir para que todo el mundo en este ámbito, que es el ámbito más dinámico económico, digamos, de su mundo, para que sea gobernado y articulado. Y se lo encarga a dos personas que habían discurrido toda su vida y que son Solórzano y Pereira y León Pino. Es decir, se crean herramientas súper avanzadas que sirven para la gestión. Es decir, se cimenta todo y se articula muy bien. Pero bueno, dices, ¿qué importancia puede tener esto? Digo, si pasamos rápido y llegamos, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, y me gusta hablar del siglo XIX porque creo que es un siglo que es a la vez histórico, ¿no? Sin duda es algo que apela a la historicidad, pero muchos de los referentes históricos que, por ejemplo, podemos encontrar aquí, los anarquismos, los socialismos, los comunismos, muchos de ellos son de mediados del siglo XIX, ¿sí o no? O sea, Marx cuando está escribiendo 1840 y tanto, es decir, cuando todas las cosas así muy relevantes, porque claro, hay una serie de fenómenos, industrialización, proletarización, plena realización del capitalismo, ¿verdad? Hay una serie de fenómenos, y cuando pensamos en esa época, y cuando la pensamos además históricamente desde aquí, nos es difícil concebir, por ignorancia y por vagancia también, que el espacio más industrializado que había en lo poco que quedaba del Imperio Español no era ni Cataluña ni Euskadi, sino que era Cuba. El espacio capitalista más avanzado, el primer tren, los primeros trenes, ferrocarriles, se destinaron a zonas azucareras. Y los segundos trenes peninsulares, que fueron en Santander, fueron financiados por gente que estaba dedicada al comercio de esclavos, porque en esa época, donde ya hay constitución, ha habido ya 3 constituciones o 4, 1812, 1823, ya 4, sí. Había 4 constituciones liberales, mucho discurso de liberalismo, el liberalismo, en ese momento histórico donde el liberalismo está en las farolas, en donde el liberalismo está en los poetas, y hay abogados liberales, doctores liberales, hay de todo liberal, ¿no? Periódicos liberales, bueno, hay incluso la monarquía que se baña en Donosti es liberal, ¿no? Ahí se bañan, ¿no? Y muy liberales ellos, con sus costumbres francesas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cerca de un 50% de la población cubana es esclava. Son 400.000 personas que están sirviendo a lo más dinámico de la clase capitalista que había en la península. Y digo en la península porque había una burguesía vasca que se enriqueció, y Iberdrola viene de ahí, el Banco Santander, bueno, o sea, muchas de las grandes fortunas que se generan en el siglo XIX, que aparecen un poco como si fuese de la nada, porque eran la puta hostia de espabilados, ¿no? Surgen ahí, se generan ahí. Y cuando decimos la importancia del racismo, ya no porque haya discriminación y porque la policía mate peña, como antes de ayer en Madrid, sino porque la clase capitalista española
y el régimen liberal que surge en el siglo XIX, y eso lo sabemos todos y todas, el régimen político que tenemos es herencia de la Restauración y de todo el rollo y de todo ese aparataje, surge y se cimenta cuando España era un estado esclavista y su clase capitalista se entrena ahí, pero claro, además no solo es su economía o su economía política, es también su política en sí. Y aquí es donde voy a acelerar para explicar ese concepto que para mí me resulta fundamental para comprender, que es el del boomerang imperial, que es un concepto acuñado. Dani Montañez decía el otro día, no, pero fue Sartre el primero que lo dijo. Yo siempre he creído que es Aimé Césaire y creo que sí, pero da igual. El caso es que Aimé Césaire lo utiliza para explicar, en un texto muy bonito y muy ácido, que se llama El discurso sobre el colonialismo, se burla de los europeos porque dice que como que se lamentan y solo se dan cuenta de la opresión que han generado brutal sobre los judíos porque son blancos como ellos. Pero que esa misma opresión ya ha tenido lugar muchas veces en América, en Asia, es decir, y que solo cuando esa brutalidad ha vuelto a ellos como un boomerang se ha dado cuenta. Claro, luego ahora hay textos más claros y más espirituales que, por ejemplo, explican que todos esos campos de concentración que hubo en Polonia, en Alemania, el régimen alemán ya los haya puesto en práctica en Namibia, por ejemplo, ¿no? Cosas semejantes, como y también se habían puesto en práctica en Sudáfrica, pero también, fíjate, y esto es menos conocido, aunque igual vosotros sí lo conocéis, en Cuba, donde están los primeros campos de concentración documentados. Y esto es importante de conocer, porque en 1840 y tantos, cuando hay un régimen liberal, un orden liberal, Cuba se gobierna como lo que era un régimen de capitalismo racial, donde la raza jugaba un papel fundamental y donde convivía pacíficamente con el capitalismo y con el liberalismo. Había una convivencia pacífica y de hecho el liberalismo no se puede explicar y el lineaje filosófico del liberalismo que viene de la Ilustración no se puede explicar sin la economía esclavista. O sea, para quien no lo sepa, digamos, todo el periodo de la Ilustración fue el periodo de auge de la esclavitud y su justificación doctrinal, teológica y legal. Pero bueno, de nuevo, 1840 y tantos. De nuevo, como decía, cuando pensamos en la esclavitud y cuando pensamos en el azúcar, hay varios libros sobre plantaciones de esclavos y demás. Hay algunos que te explican, te lo vinculan a ecocidio, lo cual es bastante interesante, o a su carácter industrial. Yo os recomiendo que lo leáis porque la gente tiene una visión de la esclavitud como si fuese algo vetusto, pero claro, el procesamiento masivo de azúcar requiere de muchas cosas, intelectuales e industriales. Primero, tienes que movilizar a muchísima gente a la vez en en territorios rurales para cultivar una movida que tiene lugar 2 o 3 veces al año, para procesarla de una manera determinada, donde tienes que hacer turnos a destajo, turnos de fábricas a destajo, donde tienes que movilizar logísticamente, esta gente la tienes que movilizar, ¿verdad? Y luego tienes que procesar eso y luego tienes que ponerlo en venta en un mercado, algo que no es necesario, como es el puto azúcar. O sea, o sea, que eso es muy heavy, ¿no? Y luego la gente se oía también, dice, sí, pero había ya fábricas textiles en Valencia. Coño, pero ¿y qué cosían? ¿De dónde salían esos textiles? Si no era de algodón, que también estaba inserto, es decir, había una circulación, es decir, una lógica, o sea, porque hay gente que, desde una perspectiva marxista muy vetusta, dice, no, es que es incompatible el modo de producción esclavista con el capitalista. Pues no. De hecho, son interdependientes. De hecho, lo importante del régimen esclavista no es la esclavitud, sino es la movilización forzada o semiforzada y la jerarquización racial que se genera en un espacio o en un modo de producción. De hecho, en casi todos los espacios donde ha habido un régimen de racismo, de capitalismo racial exacerbado, y hay estudios que lo demuestran, a pesar de que esa gente no siga sometida a esclavitud o al régimen de mitallos, sigue siendo la misma población, del mismo tipo de construcción racial que hay ahora mismo, la misma que sigue trabajando en peores condiciones, con menores sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos, ese tipo de construcción de quién está debajo y quién está arriba continúa y se perpetúa. Pero es que además esa gente tiende a rebelarse, tiende a sublevarse, porque a nadie le mola ser esclavo. De nuevo, todo ese aparato requiere un esfuerzo industrial, hemos dicho antes, económico, político, logístico, pero también policial, de gobierno. En el libro hago una reconstrucción de lo que es lo policial, que es una cosa que me interesa muchísimo, y no me da tiempo ahora de contarlo, si queréis en las preguntas lo mencionáis, pero fundamentalmente recibe un desarrollo enorme porque demanda unas inmensas necesidades de vigilancia
Y no solo de vigilancia, sino también de castigo, de control y de inteligencia y de contrainsurgencia. Entonces, a mediados del siglo XIX, y no por casualidad, es cuando surge la Guardia Civil, que es un cuerpo destinado a facilitar la circulación del capital en la península ibérica, es decir, dicen, ¿no?, poner orden en los territorios rurales. ¿Qué coño es poner orden en el siglo XIX? Poner orden es facilitar la circulación del capital, que el capital no sea interrumpido, que es una de las funciones de la policía. Antes de que exista la policía con porra, se llamaba policía, por ejemplo, a poner en orden que nadie te dijese que 1 kilo no es 1 kilo. Poner en policía el tema de la transferencia, de la circulación de bienes, era que los pesos estuviesen bien pesados, ¿vale? Luego habrá un señor que se encargue de hacer eso, pero no había señoras. O sea, sí había señores, pero no se dedicaban a hacer eso. Perdón, pienso muy lento, está el cerebro aquí que me está funcionando un poco mal. Como quiera que sea, tan pronto como surge la Guardia Civil, que es para circular el capital, casi 5 años después de que surja la Guardia Civil como un cuerpo de élite en oposición a lo que era la Milicia Nacional o para sustituir a lo que era la Milicia Nacional, es decir, un cuerpo eminentemente todo lo malo, se convierte 1/3 de sus efectivos se despliegan en Cuba. No están directamente encargados de controlar a los esclavos, pero sí de imponer, de formar parte del régimen, como de aquí, porque lo demandaban los esclavistas, demandaban, aquí queremos que esté el Estado. Y eso era, la Guardia Civil era parte de ese Estado, creaba una lógica. Luego también fueron movilizados. Luego cuando hubo guerras, porque claro, la gente, la gente tiene esa costumbre de rebelarse cuando la están oprimiendo, Cuba se convirtió en el campo de experimentación y en el laboratorio legal y militar de contrainsurgencia. O sea, están dando... Hay muchos fenómenos que están pasando en diferentes lados, ¿no? Yo estoy contando sobre todo la parte colonial porque asumo que hay muchos libros que ya cuentan lo otro y que bueno, pues ya está otra gente para contar lo otro, no tengo por qué yo contarlo todo. Están pasando, yo qué sé, liberalismos, carlismos, todo eso, muchos fenómenos, ¿no? Pero un laboratorio de excepción y fundamental va a ser Cuba. De hecho, es allí donde se ponen en marcha prácticas como los tribunales militares de excepción, que son un invento de principios del siglo XIX, pero que fundamentalmente se movilizan para combatir a la insurgencia cubana, pero también una serie de discursos políticos que más tarde serán movilizados y que llegan hasta hoy en día. Si tú miras los discursos de... bueno, sí, también, se me olvidaba lo más importante, se crea una figura civil, liberal, inserta en el régimen constitucional, que es la de capitán general, que gobierna mediante excepción toda una provincia. Capitán general, quedaros con esa copla. Capitán general, generalísimo. Capitán general, generalísimo. ¿Vale? La Guardia Civil pasa a convertirse en un ejército colonial. La élite del ejército español se convierte en el ejército colonial, con tribunales de excepción, con un régimen de excepción que convive pacíficamente con un régimen constitucional y un régimen de derecho. Se crean tribunales que se encargan de juzgar todo eso. Van pasando los años, se moviliza todo ese ejército, se procesan y circula una serie de discursos, como decía antes, que pierdo el hilo, discursos como hay que acabar con la sedición, pues, delitos como el de sedición, luego más tarde los de terrorismo que se aplicarán para las clases obreras en la península, pero digamos, la preocupación de la clase dominante en aquel momento es legislar como si fuesen contra enemigos, contra los obreros de uno y otro lado del Atlántico. Porque claro, los anarquistas, cuando se legisla contra los anarquistas, que se legisla poniéndoles un nombre, contra los anarquistas, contra el terrorismo anarquista, se está pensando en que son enemigos de España. Entonces, circula ese discurso de los enemigos de España, los enemigos de la patria, los que quieren acabar con este orden. Ese discurso circula, porque va circulando de Cuba y va circulando a Cataluña y otras regiones industriales. Circula porque son las mismas personalidades las que están involucradas en eso, pero también son las mismas subjetividades rebeldes las que están circulando. Hay un personaje, y con esto voy a cerrar en 4 minutos, que me parece ser súper relevante, porque fue uno de los capitanes generales de Cuba, que fue O'Donnell, que se menciona en el libro, que pasó a ser senador, capitán general de Cuba en un momento ultra sangriento, donde se cargan a decenas de rebeldes a hostias. Se le conoce ese año como el año del látigo, el año que gobierna él, y él se considera a sí mismo como liberal. O sea, él era un liberal y del orden de derecho. Pero tú imaginas, o sea, el liberalismo español defendió la esclavitud en Cuba, y eso no se dice. O sea, ese lema, pero bueno, O'Donnell llega, senador, llegará a ser mandatario, y bajo su gobierno y bajo su égida
y su camarilla es cuando se inicia la campaña, digamos, de conquista del norte de África. Había habido muchas campañas en muchos diferentes momentos, había enclaves como el de Ceuta y Melilla, pero en ese momento es cuando se expanden las fronteras de lo que será Ceuta y Melilla y surgirá lo que será la base de lo que será posteriormente el protectorado de Marruecos. Digo su camarilla porque su secretario era un tipo que conocéis, que es Cánovas del Castillo, que será el padre de toda una corriente conservadora que llega hasta nuestros días, que es el Partido Popular. El Partido Popular, su think tank, su referente ideológico es Cánovas del Castillo, que era el secretario de un tipo que se cargaba gente a hostias en Cuba. Claro, de nuevo, circula todo este aparato militar que es también... ¿Qué pasa? Vale, genial. Que es también militar, pero que es también ideológico, y surge y se implanta en el norte de África. Van sucediéndose las generaciones, pero quedaros con estos años. Van pasando los años, 1860, 1968, es cuando es lo más crudo de la guerra de Cuba, y es ahí donde ya se está creando una élite militar, y donde se empiezan a surgir, ya posteriormente surgirán los generales de las instituciones militares de élite españolas, por ejemplo la Legión, que es más vinculada al norte de África y a las campañas de África, pero fundamentalmente están circulando las tropas entre los territorios coloniales, Cuba, Marruecos, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Es decir, hay una élite militar que en algunas cuestiones se considera liberal e incluso republicana en el sentido más conservador, que circula por estos territorios coloniales y que está en relación y en diálogo con las élites, con lo más dinámico, no lo más rancio, sino lo más dinámico de la burguesía que hay que la burguesía peninsular. Digo dinámico y avanzado porque era la gente que apostaba más, digamos, por los proyectos de futuro, porque en ese momento en Europa es lo que se lleva. Hay que hacer un canal aquí, y nuevas minas, y minas de fosfato, es decir, lo más avanzado es eso, y ellos eran el progreso, vinculado, y esto es importante, a una ideología militar, a una ideología imperial, una ideología abiertamente racista, que luego entrará en relación con cuestiones como la eugenesia, y que de eso sabe mucho más Ainhoa, y conviven pacíficamente esa melancolía posimperial, esa dualidad del ser, de que un tipo liberal entiende perfectamente que se puede gobernar mediante excepción en un sitio y mediante liberalismo en otro, y no pasa nada. Mira, se sirve a los intereses de la burguesía. Y antes ha hecho muy explícito lo de capitán general y generalísimo, tribunales militares, tribunales de excepción, enemigos de España, porque es exactamente la misma retórica y el mismo doble pensar que habrá cuando se dé la revolución de 1934, se llama a la florinata del ejército español, que el ejército español, la florinata, no es el ejército español, es el ejército colonial español, porque viene de África y viene el general Francisco Franco, entra en Asturias, y luego será una camarilla de gente, que algunos serán liberales, que hablan de los enemigos de España, equipo de Llanao defiende la República, es decir, Mola, en principio defiende la República, no sé si suenan estos nombres, ¿no? Pero lo curioso de estos nombres es que ninguno de ellos, muchos de ellos no eran españoles, ni siquiera, en el sentido actual. Mola era cubano. Y había otro que no me acuerdo que era, de filipino, digo en el sentido actual, claro. Pero era una camarilla imperial, que luego será fascista, es imperial fascista, pero es que es colonial. El ejército colonial, los que darán el golpe de Estado, promoverán el golpe de Estado y harán que triunfe el golpe de Estado, no es un entramado peninsular. Es un entramado que se forja entre Canarias, también hay un episodio por ahí en Guinea, pero de Canarias van a Tetuán, y es en Ceuta y Melilla donde hay un verde, porque realmente el alzamiento no triunfa en la península, donde triunfa es Ceuta y Melilla, que es donde está el ejército, que es donde está la legión, y donde está el verdadero cuerpo militar. Y lo que entra por la Andalucía es un ejército colonial, no es un ejército español. Por eso hay esa brutalidad, porque trasladan y hacen circular las tecnologías de guerra que han utilizado en otros lados. A Franco le entrenó, digo que penséis en los años, porque Franco ya es general, es porque fue teniente en Cuba. Imaginar quién le entrenó y bajo qué condiciones le entrenó. A esa generación le entrenó gente que había dado hostias a esclavos. Imagínate que tu profe ha montado en 1898, como el general Mariano Weyler, un campo de concentración en Cuba. Esa tecnología ya estaba disponible, era una tecnología disponible. Bombardear a la población civil ya se hizo en los años 20, ya lo hizo España, en alianza con Francia, sobre población civil para acabar con la República Socialista de Abel Krim. Eso ya se hizo, no fue Guernica el primer sitio.
que fue el norte de África, una república socialista árabe, o sea, árabe amasí. Uy. Uy. El caso es que esa movilización, ese ejército colonial, se transformará en español progresivamente porque esa carnicería se va suavizando según se va subiendo para el norte, suavizando en el sentido de que se crea una serie de procedimientos legales, establece una serie de marcos legales, donde todo el que esté fuera de esa legalidad se le considera como enemigo y como enemigo se le juzgará, pero esa carnicería inicial, donde te puedes ganar al 15% o al 10% de la población de un sitio como en Badajoz, no proseguirá, aunque se crea otro régimen de brutalidad, que es el de pacificación. El de pacificación mediante la conversión de estos tribunales, progresiva conversión de tribunales militares y tribunales de excepción en tribunales de orden público. Y esa es la genealogía. Y de tribunal de orden público eso pasará a ser, como sabéis seguramente, la Audiencia Nacional, que mantiene el mismo régimen de excepcionalidad o el mismo espíritu del régimen de excepcionalidad y de defensa de los intereses de España, y así como se anuncia la normativa, está hecho para proteger España de sus enemigos. Eso es la Audiencia Nacional. Y eso es la Guardia Civil. Y eso es la Policía Nacional, y es el conjunto de las instituciones de Estado que siempre han hecho eso y que lo van a seguir haciendo y que están vinculadas entre sí por ese entramado ideológico y político. Digo que es importante pensar en los trasvases generacionales y en la circulación de saberes porque, por ejemplo, en la judicatura nunca hubo una transformación y sigue sin haberla. En las enseñanzas de derecho, en las enseñanzas de la policía, ahora habrá contenidos que hablan de la democracia y de la Constitución, pero como os decía antes, y por eso se enfatiza mucho, el régimen del capitalismo racial español ha convivido pacíficamente con la esclavitud y ahora no hay ese régimen de esclavitud porque no es necesario, porque el régimen de capitalismo racial del que nos beneficiamos actualmente opera produciendo raza de otra manera y se beneficia de condiciones semejantes a la esclavitud en otros lugares debido a otro marco económico global, del capitalismo global, que también se fundamenta en ese mismo régimen de absoluta jerarquización racial. No quiero decir que sea exactamente igual, lo que sí que quiero decir es que hay una genealogía que se puede reconstruir, se puede trazar documentalmente y que muchas de las instituciones que nos sacuden tienen un aparataje y un entramado racista sin que se esté racializando. Porque aquí intuyo que de primeras todo el mundo es white passing. Pero aún así, y es algo que quiero hacer ver, que un régimen sea racista no quiere decir que solo persiga un determinado tipo de personas, que cuando algo sucede en los márgenes o en los límites, siempre se acude al centro, porque es lo que estructura el sistema, son los campos de experimentación del sistema. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, y así abrimos que habléis, ¿no? Y muchas gracias por la paciencia. Igual le damos, si hay preguntas o algo, o tiro yo y luego al final hacemos. Como tú quieras. Mejor tira tú, ya. Yo voy a, nada, o sea, mi idea era hoy acompañar a Aitor, que es colega y amigo y de conversaciones intelectuales, políticas y nocturnas y diurnas también. Y porque en verdad, ¿cuándo empezaste a escribir este libro? En verdad, empezaste a escribirlo como hace muchos, muchos años. Sí, ha ido construyéndose. Construyéndose es muchos, muchos años hasta que luego es un texto que ya estaba escrito, volvió a él, lo cambió, lo actualizó, también a la luz de las discusiones políticas, políticas de intelectuales que hay a día de hoy, digamos, en los territorios que vivimos. Yo soy de Euskal Herria, soy de Oñati, que es un pueblo perdido de la mano de Dios en Guipúzcoa, pero hace como 19 años que vivo en Cataluña, en Barcelona. Y Aitor y yo en realidad nos conocemos en Barcelona. Entonces, yo la verdad que cuando salió el libro estaba muy contenta porque creo que es un libro que necesitábamos hace mucho tiempo, no solo este, sino los que han ido saliendo y los que vendrán poco a poco, porque precisamente lo que sucede es que a las personas que estábamos intentando entender racismo, violencia racial, o sea, todo este universo de cosas, nos íbamos o nos vamos o nos acabamos yendo mucho a literatura anglosajona,
francés, si entiendes francés, pero yo no hablo, no leo francés, entonces me lleva mucho a literatura americana también, porque pues Estados Unidos tiene historizado pues bastante decentemente todo lo que es la producción de la raza y racismo y capitalismo en Inglaterra, ¿no? Entonces, a lugares remotos donde la gente había podido estudiar esto y estar explicándonos cosas sobre qué es racismo cuando no es un sesgo cultural, cuando no es una cosa súper obvia, pero teníamos que coger como herramientas conceptuales de otros lugares y aplicarlos aquí, ¿no? Y pensar, vale, esto igual, esto tiene sentido aquí, esto me resuena aquí también, pero no todo es resonable, ni toda la historia es igual, ¿no? Y una vez te empiezas a meter, a entender muy bien que el racismo, tanto como el cis heteropatriarcado, como el capitalismo, como estos grandes sistemas que estructuran las sociedades, están formados por instituciones normativas, formaciones sociales sociohistóricamente situados, dices, hostia, para poder entender cómo se ha desarrollado el racismo en el Estado español y a su vez en Euskal Herria como territorio que hace parte políticamente de este territorio, necesito entender qué ha pasado aquí. Y este trabajo, pues hay mucha historiografía hecha, pero esta historiografía es, bueno, pues a veces ficciosa, a veces inventada, a veces maniquea, pero no estaba políticamente formada, o hay muy poca, ¿no? Entonces ese trabajo de hacer arqueología y archivo histórico y ponerla a la luz de vamos a entender fenómenos que nos expliquen cómo se ha ido forjando las categorías raciales aquí en este territorio y qué sentido tiene entender esto y qué relación tienen esto con la actualidad del racismo, es decir, con porque veo que, yo qué sé, la mayoría de los pueblos, de repente en las cocinas de la mayoría de los pueblos, la población migrada es la que está en las cocinas, y hay un cambio drástico de los últimos 10 años acá, de por qué veo que los chavales más perseguidos en las calles quizás ya no son los de la izquierda abertzale y la Carre Borroca, sí son que son los chavales menas que les llaman en determinados centros urbanos, por qué hay una racialización importante en la población penitenciaria, en las cárceles, y todos estos cambios sociales, ¿no?, que están configurando las sociedades de forma diferente. Quiero decir, pues Barcelona a mí me da para mirar unas cosas, seguro que Bilbo otras, seguro que Basauri otras, eso ya cada contexto, pero estoy segura de que si tú has vivido aquí cambios, ¿no?, a partir de la migración de forma más obvia, pero también a partir de observar dónde estaba la peña más pobre, la peña gitana, la peña, ¿no?, atravesada por la racialización, te daban una serie de pistas. Entonces, para entender esto, digamos que el curro que ha hecho Aitor pues es la hostia, porque nos sirve ir a buscar pistas de por qué hay algunas cosas que se han quedado, o nos explica algunas cosas, nos sirve para entender, yo creo que algunas cosas, del presente. Entonces, eso por un lado, en términos como políticos, si estamos organizados políticamente y nos interesa contestar políticamente un sistema racista, capitalista, clasista, etc., siempre la teoría es buena, o sea, es buena, no para cegarnos o digamos, no para convertirlo en una Biblia sagrada, sino como para utilizarla como herramienta política que nos sirva para interpretar la realidad de la mejor manera posible. Eso por un lado. Luego a nivel más, no sé, pues ya los que estamos intentando, no sé, meter la pata en un lugar que es producir conocimiento, pues implicaba volver a poner en el mapa el Estado español. Pero cuando digo en el mapa, no solo en el mapa académico, que también es importante porque son los centros de producción de conocimiento, pero en las escuelas, es decir, que cuando se habla de racismo o raza en las escuelas es que todavía te hablan de Estados Unidos, te hablan de Sudáfrica, te hablan pues del régimen nazi, pero no te hablan del Estado español. O sea, no, dime si alguien, yo he ido a la Icastola, yo no sé, si alguien de vosotros, alguien ha estudiado algo de raza, racismo o racialización en las escuelas que habéis ido durante todos los años que habéis atravesado, y si algo que se ha mencionado ha tenido que ver con este territorio, ¿no?, como si este territorio hubiera sido ajeno a, no sé, a 5 siglos de producción del racismo, ¿no? Entonces, esto como una cosa súper normal, naturalizada, donde de repente, claro, pues yo qué sé, pues yo con el cuerpo que tengo, pues llego a los 20 años con un pequeño trauma, de no entiendo nada porque la peña me trata así, no entiendo cuál es el lugar, o sea,
Entonces tú imagínate, pues la chavalería, o sea, sí es verdad que el racismo no se va a combatir combatiendo voy a decir, la discriminación en el aula de niños que se dicen moro de mierda o negro de mierda o gitana o no sé qué, pero es verdad que la chavalería joven, o sea, pasa por una institución a la cual está sometida pues 6, 7, 8 horas, buenas horas, saliendo de ahí, yo creo que entendiendo la mitad del mundo de lo que le rodea. Cada vez menos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, que con eso quiero decir que está bien que se puede interrumpir y decir, ¿sabes qué? No solo el Estado español y este territorio que nos concierne como Euskal Herria hace parte de la historia del racismo, sino es que, putas, nació aquí. O sea, es la génesis que luego, es parte de la génesis que luego dio lugar a las Américas, a la segunda colonización, etcétera, etcétera. No es cualquier lugar, no es uno más. O sea, yo creo que es posible decir que no es uno más, sino que es uno de los lugares posiblemente más importantes en la historia, en esta genealogía, para entender la raza, racismo y racialización, y por, bueno, pues supongo que por el imperialismo anglosajón sobre todo, pues ha quedado un poco como pues ahí, ¿no? Pues, un poco olvidado. Y entonces eso, en ese sentido, pues me parecía como importante, porque si bien existen textos de este tipo, pues en inglés, y hay cosas, pero no hay mucha cosa hecha desde aquí, y para un público más común y corriente que no es la academia, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parecía como súper importante. La otra cosa que voy a decir, es que no quiero quitar mucho tiempo porque prefiero que discutamos, o si estamos de acuerdo o no de acuerdo con todas las cosas que hemos dicho. La otra es que, o sea, tú no eres muy aleccionador en ese sentido, aleccionador en el sentido de quiero que pienses esto con esto que estoy escribiendo, quiero decir, adoctrinador en ese sentido. Entonces hay que leer entre líneas, en el sentido de qué aprendizaje sacamos de aquí, ¿no? Y para mí otra de las cosas que me parecía como importantes era esta politización de la conversación sobre racismo, también porque yo soy educadora social, bueno, o sea, doy clases, me dedico a este tipo de cosas, entonces, y a enseñar sobre qué es racismo, qué es interesante sobre el racismo y qué necesitamos entender sobre el racismo y cuáles son los desplazamientos como conceptuales o los cambios en la conversación que tienen que suceder sobre el racismo, porque cuando vas o a la escuela o a ayuntamientos, aparatos técnicos, todo lo que es la institucionalidad, ¿vale? A explicar lo que es el racismo, la mayoría de la gente solo es capaz de ver racismo cuando es evidente. Es decir, cuando hay discursos de odio, este tipo de cosas, ¿no? Cuando esto lo llaman así, cuando alguien insulta a alguien, cuando hay una agresión explícita, cuando el racismo es evidente, pero no cuando es tecnócrata, burócrata, cuando está insertado en la norma, cuando no se nombran las categorías raciales. Es decir, la ley de extranjería no dice a los moros no les vamos a dar trabajo en su puta vida, no van a tener, o sea, no les vamos a dar casas, van a tener los mayores problemas para trabajar y sin embargo tenemos un sistema burocrática, normativa, cultural y socialmente instalado en el cual tenemos itinerarios apartheidianos, o sea, muy, muy concretos, en el cual determinada gente está prevista para trabajar en determinados lugares, a tener determinadas casas, a vivir en determinados barrios y a tener determinados itinerarios educativos. Entonces, ¿eso cómo sucede? Eso no se da por azar, ¿no? Eso no es, ay, bueno, que se han puesto de acuerdo todos los propietarios de Barcelona, yo qué sé, Donosti, Bilbo, tal, y de repente, no sé por qué, pues toda la población musulmana vive en los barrios de mierda, tiene trabajos de mierda, sus hijos no llegan a la secundaria o no llegan a la universidad. O sea, ¿cómo leches ha pasado esto de forma tan socialmente estructurada? ¿Sí? Para poder entender esto, las explicaciones sobre racismo que nos dan, que es el sesgo, que la ignorancia, estas cosas que tú decías antes, o bueno, lo que le pasa a esta gente es que no los conocen, entonces si se conocieran más, ¿no? Si, yo qué sé, pues
las mamás de cuarto B que tienen los hijos que se llaman Ashir, Maider y Iker, se juntan con las mamás de Mohammed, Samara y Nananá, pues mira, va a haber menos racismo, ¿no? Porque se van a conocer más. Entonces, no van a tener tanto prejuicio entre unas y otras, las relaciones van a mejorar y eso va a hacer que el racismo social mengüe. Ahora bien, ¿eso ha mejorado desde el siglo XIX, XVIII y XVII? Sí, claramente. El racismo social es claramente inferior a lo que había en el siglo XV, donde pues, no sé, no se podían casar, la gente que se junta, etcétera, etcétera. Ahora bien, la violencia racial en términos de violencia estructural, explotación, deportaciones, todo lo que tiene que ver con los aparatos burocráticos, ¿ha menguado? No, no ha menguado. Posiblemente incluso ahora mismo en una época de neoliberalismo está incluso aumentando. Hay más desplazamiento forzado, hay más explotación, más hambre, más muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una explicación sobre el racismo nos lleva a hacer determinadas acciones de nuestros barrios, que son cenas interculturales, ¿sí? Pero no cambian materialmente la realidad de la vida de la peña, es decir, no hace que la peña tenga mejores trabajos, no evita que la peña no sea deportada, etcétera, etcétera. Y la otra conversación, que es la del antirracismo más radical, es la que presta atención a todo esto, ¿no? Cómo se siguen produciendo categorías raciales, porque decimos que son categorías raciales, pero cómo se siguen produciendo itinerarios políticos, sociales, económicos, jurídicos, etcétera, que condenan a la peña a una vida de mierda, bajo categorías raciales. Cuando digo categorías raciales ya no es, pues como en el siglo XV, son muy evidentes, el moro, el gitano, también están ahí, ¿eh? Pero hoy están ocultados bajo el jornalero, el terrorista, el migrante, el mena. Son otro tipo de categorías, otro tipo de nombres, ¿no? Entonces yo creo que este libro nos permite hacer como esas, hilar y ver qué hay debajo del mena actual, ¿no? Que en el siglo XV era el morisco, en el siglo XVI pues era el árabe, en el siglo XVIII era no sé qué, en el XIX era, yo qué sé, el ladrón, y en el XXI es el terrorista actual, ¿no? Por ejemplo. Y mi último halago a tu libro, las cosas malas no las voy a decir porque no me has dejado tiempo, es que... y esto es una crítica, no sé, aquí hay poca gente, entonces pues os la vais a comer vosotros pobres. Pero es una crítica un poco a la izquierda clásica, aquí donde vivimos o globalmente sobre la faz de la Tierra. Tampoco es una cosa súper personal y subjetiva. Tiene que ver con que el libro y también los movimientos antirracistas o los que están intentando poner atención a las violencias que están atravesadas por raza, clase, género, ¿no? Pobreza, racialización y demás, lo que nos intentan decir y lo que el libro también nos dice y la historia también nos dice es precisamente eso, es que si los márgenes de la sociedad y los márgenes están atravesados por la racialización, el género, la clase, etc., son los laboratorios excepcionales para la aplicación luego general sobre la población general, si la virulencia o si la necesidad de la resistencia así lo requiere, de las violencias extremas, es importante poner atención a qué coño está pasando en los márgenes de la sociedad y no pensar, esto es una movida que le está pasando a ellos. Es decir, a los menos le persiguen por la calle, la policía les quita la documentación, les pega, les lleva a comisaría, los deporta, o sea, quiero decir, jurídicamente hacen lo que les dé la santa gana con ellos. ¿Por qué? Porque son, bueno, pues algunos son maleantes y otros no, algunos son vivarachos y otros no, pero como cuela, nadie se preocupa mucho por ellos, hay una especie de violencia naturalizada sobre esos cuerpos que incluso con los que nosotros convivimos, es decir, o la peña que muere ¿no? cruzando el estrecho, es decir, hay una normalización, una naturalización, una posibilidad de convivencia naturalizada con el hecho de que la peña muera día sí y día también en el estrecho solo por cruzar, que no esté provocando que estemos como, bueno, pues respondiendo en cólera diciendo ¿esto qué coño es? ¿No? Porque si mañana, porque esta categoría está naturalizada, la violencia sobre esta categoría está naturalizada, si mañana empezaran a aplicar eso sobre todas las mujeres, solo mujeres como categoría,
hemos llegado a un punto, me da la sensación, no sé, que igual la gente reaccionaría como, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero, pues mujer, la categoría mujer, también mujer, voy a decir, pero bueno, la categoría mujer ha pasado una serie de legitimaciones, voy a decir, también a partir de resistencias, también, no naturalmente, no digo que... pero está en otro lugar donde la gente reacciona de otra manera. Con la categoría raza todavía no estamos ahí, ni por el forro, ¿no? Entonces hay una naturalización. Entonces esta idea de hay violencias naturales sobre unos cuerpos que cuando se aplican sobre otros, que es este boomerang y es lo que pasa con Hitler y es lo que estamos viendo, cuando se aplica sobre otros cuerpos son excepcionales y por lo tanto todos reaccionamos porque son excepcionales. Es decir, si un policía... Euskal Herria es particular también para esto, hay que decirlo, en términos de violencia policial, pero más allá de eso, si hay determinados cuerpos sobre los cuales se aplica una serie de violencias que consideramos excepcionales, pero naturalizamos sobre otros, lo que sucede precisamente es que lo que hacemos es que someter a esta peña a morir antes de reaccionar, ¿no? Esto por un lado, que es solo reaccionamos cuando la policía mata a un tipo, solo reaccionamos cuando la policía casi mata a un tipo, pero no cuando es explotado, violentado. O sea, las violencias cotidianas son naturalizadas y entonces solo podemos reaccionar cuando la violencia es absolutamente extrema. Eso es someter la vida a un régimen muy jodido, muy jodido. Y la otra es que políticamente necesitamos estar prestando atención ahí precisamente porque eso vendrá. Es que eso vendrá, porque la historia demuestra que siempre viene. O sea, porque siempre hay un momento en el cual eso se utiliza para otra población que no es la que originalmente estuvo pensada. Siempre hay eso, ¿no? A menos que, no sé, desmantelemos el capitalismo, que nos parece que va a suceder mañana. Entonces, en ese sentido, en términos actuales, que cuando pasan cosas en nuestro alrededor, ya sea en mi pueblo, en Bilbo o en lo que sea, y están sucediendo cosas en los márgenes, aunque pensamos que no vaya con nosotras, va con nosotras. Porque aunque no sea sometido, o sea, aunque no preveamos que eso pueda caer sobre nuestros cuerpos, eso es muy probable que en algún momento sí suceda, ¿no? Y hasta aquí mis aportaciones. Bueno, sí. Perdón, me toma más tiempo de lo de pero igual podemos charlar, ¿no? Vale. O discutir, o decirle, no tienes razón. También. Hay un punto, pues al hilo de lo que comentabas ahora al final, ¿no? Pues de la diferencia de estatus, digamos, de la mujer con respecto a las personas racializadas y así. Hay un punto y es que igual, pues todo el tema de la discriminación de la mujer, pues bueno, pues ha sido algo que viene del patriarcado, también muy ligado a la Iglesia y al cristianismo y demás, pero sin embargo el tema del racismo institucional y demás, no, pues como ha explicado un poco Aitor, va más ligado igual a la propia idea de capitalismo, de extractivismo y va más imbuido, ¿no? Digamos, en el sistema en el que vivimos igual. O sea, claro, es complejo. Yo utilizo, o sea, eso es un truco, un tic argumentativo que yo tengo, que lo utilizo un poco para remover ahí porque a la peña salta con eso. Ahora bien, en términos de análisis social concreto, pues es un poco más complicado porque no hay ningún cuerpo que no tenga una categoría, es decir, todo cuerpo tiene raza, clase, género, capacidad, no hay alguien que escape a una categoría. Y en ese sentido, si eres mínimamente materialista o si te sirven, ¿no?, las tesis más materialistas, normalmente entiendes la producción de todas esas categorías dentro de la historia del desarrollo del capitalismo, digamos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿No? Pues que la producción de la categoría mujer en los cuerpos negros opera de forma diferente a los cuerpos blancos, es decir, todas esas ideas asociadas a la feminidad, por ejemplo, ¿no?
en determinado momento, o a las, yo que sé, a la teoría de reproducción social, ¿no? Que son las teorías más feministas, materialistas, etcétera, que están hablando de la relegación del cuerpo de la mujer a la reproducción de la clase trabajadora, es decir, la reproducción vital, ¿no? Parir la clase trabajadora, más los cuidados, más no sé qué, se ajusta en algunos momentos históricos a cuerpos de mujeres negras, pero en otros no. Es decir, al cuerpo de la mujer negra esclavizada, ¿no? Y esto lo explica muy bien Angela Davis, se le exigía muchas más cosas y no solo era la reproducción de la vida, que también, es decir, tenía que parir esclavos, pero no se le asociaba las atribuciones de feminidad que se le asocian a un cuerpo, no se le asociaba a la sensibilidad, a la debilidad, a no sé qué. A la mujer negra en el campo, en la plantación, se le exigía producir exactamente lo mismo que el hombre en la plantación, mientras que además igual tenía que parir, mientras que además igual tenía que servir la casa. O sea, que esta distinción entre lo doméstico y lo no doméstico no encaja. Entonces, la cuestión, si queremos entender por qué es útil entender las categorías raciales o lo que sea, para en términos políticos desmantelarlos, no como fijarlos como si fueran esenciales, sino entender cómo se han producido y para qué, esto es a mí lo que más útil se me hace. Sí, entonces, en ese sentido, no es que uno haya servido a uno o el otro o no sé qué, sino que supongo que en cada momento histórico también uno ha tenido más peso que el otro en determinados lugares. Esto dirías. Yo dos cuestiones. Quería decirte a ver si podías comentar un poco más lo que has dicho de la diferencia entre race y raza, que eso lo leía a Fernanda Rodríguez en un artículo intentando cuestionar un poco el paradigma de la interseccionalidad y tratando de historizar como las distintas categorías de opresión. Y luego, como en ese sentido también, el libro no lo he leído, pero me interesa porque hace como un esfuerzo, yo creo, por lo que habéis comentado, de ver de alguna forma cómo se producen esas categorías, historizándolo y no, atendiendo a estas cuestiones no como instancias separadas, sino como cosas que están en el núcleo fundacional del capitalismo y además que son una condición como sine qua non de su desarrollo futuro y por lo tanto que hay que atender, ¿no? No como dicen como algunos teóricos marxistas, que son como cosas que el progreso capitalista deja atrás y que diluye, ¿no? Sino como, digamos, una condición que si no se la atiende genera casi una imposibilidad de acabar con el capitalismo, ¿no? Porque sigue produciendo diferencias, sigue produciendo desigualdad y de alguna forma no consigue eso. Pues, a ver, ya es que... Buenas preguntas, qué complicadas. A ver, la primera se puede responder desde muchos ángulos, incluso desde la teología o desde la economía política. Y es curioso, pero también desde la estética y desde la pintura. Por ejemplo, supongo que muchas conoceréis, y si no os recomiendo que lo miréis, hay una tradición pictórica barroca e ilustrada que se llama cuadros de castas, donde hay una representación de las diferentes órdenes raciales que había en el territorio colonial ibérico, ¿no? No hay nada semejante en el mundo colonial anglosajón americano porque no existía, no se contemplaba socialmente esa posibilidad porque había un código binario de lo racial. Lo racial era binario. O sea, dentro del cuerpo político había un régimen racial binario y los que estaban fuera y eran aniquilables. Claro, desde un punto de vista de la economía política o más materialista, pero vinculado también a lo teológico, podríamos decir que el concepto de raza inicial ibérico surge en el contexto donde hay primero una realidad política y teológica que es la coexistencia en guerra y trifulca, pero también amistad y folleteo, habitual y cotidiano entre diferentes culturas, civilizaciones, sociedades y gente y peña, que igual eran la misma peña y hablaban la misma lengua, pero pertenecían. Entonces, eso se traslada a América y hay eso unido a las propias necesidades. Se crea un discurso teológico donde se justifica que tú te enrolles con no sé quién, pero siempre y cuando sea un tío con una tía y no viceversa. Es decir,
Se llega a América, donde las necesidades materiales dicen, ah, pues esta gente es igual, pero un poco menos, pero no tanto, pero sí, pero no. Donde la economía política, unida a la ideología, te crea y te configura las necesidades de un esquema racial particular, donde, por ejemplo, como hay poca peña mandando y hay pocos españoles y hay muchísima gente, pero rollo más que lo que, o sea, millones y millones, es preciso crear y configurar categorías intermedias que permitan la articulación y el gobierno de todo eso. Esto unido a esa ideología y unido a una concepción, por ejemplo, de la esclavitud y de la negritud, donde el peso teológico es importante en el sentido de que el negro es un esclavo, pero también es un súbdito, pero también es un cristiano, porque todos tienen que ser bautizados. Te crea una configuración racial muy, muy diferente. Y aquí pongo ejemplos en los que nunca hubiese podido tener lugar en el siglo XIX en el mundo anglosajón. Era que buena parte del ejército imperial español, en el sitio de Cartagena, que es la batalla más épica, creo que ahí es donde estaba Las de Lezo, ¿no? Que derrotó a los ingleses en el sitio de Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de la gente que resistió al sitio inglés de Cartagena fue un ejército negro. Y que había un cuerpo militar que era el cuerpo de pardos. Y claro, entonces eso, lo racial ahí era mucho más fluido, no había una norma expresa que definiese, una norma singular y única que definiese quién es negro, como sí que pasaría en otro sitio. ¿Por qué? Porque las demandas de esta economía política demandaba la existencia, porque hacía falta gente para defender ese imperio. Entonces, si necesitas soldados, tienes que reducir tus estándares de quién puede portar armas y quién no. No dicen, el negro no puede portar armas, no, es el esclavo el que no puede portar armas. Ahora bien, cuando la economía política y las necesidades materiales de ese modo de producción cambian, por ejemplo, en un régimen de plantación, el ordenamiento cambiará. Por ejemplo, en Santo Domingo, Haití, no podrán portar armas los negros, porque eso ya es peligroso, porque las necesidades de ese modo de producción demandan una dualidad extrema, aunque sea inventada. Y el que esté entre medias se tiene que ir para un lado o para otro. Entonces, el concepto de raza en el mundo anglosajón y el concepto de raza en el mundo ibérico sugieren temporalidades y modos de producción diferentes, aunque luego se van sedimentando, acumulando y tienen apareamientos y comportamientos extraños y surgen mestizajes y se acumulan, porque claro, la historia no es sustitutoria, sino es sedimentaria, ¿vale? Entonces, cuando surge la idea, como digo, la cuestión de lo racial en el mundo ibérico se desarrolla a lo largo de esos siglos y se van acumulando cosas dentro de una economía política particular. La idea de raza en el mundo anglosajón se desarrolla fundamentalmente bajo una economía política de exterminio y esclavista, donde la dualidad y lo binario es lo que define la realidad. Por eso están normativas como One Single Drop, donde una sola gota de sangre negra te hace negro, cuando eso no tenía sentido en realidad, porque te hacían falta tener blancos para votar o para tener una clase criolla, ¿sabes? Es decir, si no tienes a alguien, pues te lo inventas. Eso es lo que se ha hecho en muchos lados. Por ejemplo, y aquí te pongo el ejemplo, cuando no tienes blancos suficientes, te inventas a los blancos. Eso se hizo con los irlandeses, eso se hizo con los griegos, eso se hizo con los italianos. No eran blancos, pero se fueron incluyendo dentro de la criteria de blanquitud porque no había esa posibilidad de muchas categorías intermedias. Y la otra cuestión, pues te la dejo aquí. ¿Cuál era la otra? Es muy larga y muy desarrollada. ¿Cuál era la otra? Pues decía como que el libro se inscribe ahí un poco en... De la constitución entre raza, ¿no? Racismo y capitalismo de desarrollo. Sí, no, mira, lo único que me ha apuntado es que nosotras con Cambalache, con la editorial Cambalache, editamos un librito, no editaron, aunque yo propuse y ellos editaron, que recopila 3 textos de Arun Kundnani. Sí. ¿Sí? El último, o sea, bueno, Sí. que también ha publicado Catacrack ahora el 1 de... Sí, Catacrack ha publicado el libro que se llama ¿Qué es antirracismo y por qué es anticapitalismo? Este libro de Kundnani nos lo inventamos porque... Me lo inventé porque en realidad Kundnani es alguien que yo leo para escribir la radicalización del racismo, porque él tiene un libro que se llama Muslims Are Coming, que es Musulmanes Vienen, que analiza toda la política antiterrorista
prevención, antiterrorismo, no sé qué, de hacer una comparativa entre Inglaterra y, bueno, lo que está sucediendo en Inglaterra, digamos, y Estados Unidos. Y a mí, claro, me salvó la vida en términos de cómo mierdas desmonto esta cosa que yo sé que es una mierda, pero me es muy difícil de desmontar y argumentar por qué la política contraterrorista o antiterrorista, yihadista, que está sucediendo ahora es profundamente racista, lo único que produce son categorías raciales de persecución, está situando a las poblaciones musulmanas en un lugar de vigilancia y explotación extrema, etcétera, etcétera. Y entonces ese libro, Kounani lleva muchos años analizando islamofobia y demás, y luego se va metiendo también por los desarrollos académicos y supongo que por trabajo mismamente y por entender, va adentrando y escribiendo sobre esto, capitalismo racial, antirracismo y capitalismo racial, islamofobia y anticapitalismo racial, y tenía dos textos, que uno era ¿qué es capitalismo racial o de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo racial, y entonces explicaba de forma, no voy a decir simple porque es un término, me parece que es un libro académico, o sea, es que si lees literatura académica, pues venga, pero si no, pues pero analiza históricamente pues, de dónde viene el término, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Y luego tiene un segundo texto, que es igual lo que tú estás planteando, lo que tú preguntabas, que discute con teóricos, pues discute con Hayek, ¿no? Que es el teórico del neoliberalismo, discute con, no es que discuta, pero digamos dialoga con David Harvey, que es digamos nuestro amado izquierdista marxista del neoliberalismo, dialoga con, ¿cómo es la otra? Nancy. Nada. ¿Sí? Nancy. No. No me viene, qué horror. Bueno, y dialoga con otro, Strick también, dialoga con teóricos de la izquierda, supuestos teóricos de la izquierda, que tratan el racismo, que a su forma de entender tratan el racismo como algo externo, como epifenoménico, como algo que no está constitutivamente ligado al desarrollo del neoliberalismo, ¿no? Y dice por qué, o intenta explicar por qué el neoliberalismo es, ¿no?, la fase actual, el capitalismo actual, no sé qué, también tiene fundamentos racialmente constituidos. Que tampoco es que diga nada nuevo, quiero decir que hay muchos teóricos ya que los desarrollaron el neocolonialismo, que desarrollaron teoría, ¿no?, de la dependencia, o sea, hay muchas teorías que, digamos, ya nos explican esto, pero por alguna razón tenemos un problema que si no nos dicen, todo esto que te estoy explicando es raza y es racismo, como que no hacemos la conexión, ¿no? O sea, hay un problema ahí. Entonces, creo que también capitalismo racial viene a hacer eso, no debe decir nada nuevo, porque la peña que está escribiendo, pues mira, jacobinos negros, mira, esto por ejemplo es un buen ejemplo. O sea, ¿qué hace jacobinos negros en la sección de fronteras de inmigración? Exactamente, ¿no? Porque los jacobinos negros no habla de fronteras de inmigración. Habla de capitalismo, habla de desarrollo capital, o sea, habla de otras cosas. Entonces, ¿qué hace ese libro ahí situado? Pues mira, como lo escribe un negro, pues mira, temas de negros, ¿sabes? Un poco, no, bueno, esto es un poco lo que sucede con la atrofia que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, ¿no? Hay varias cositas, luego hay otras que sí. Pues sí, fronteras y migración también son cosas amplias, son fenómenos relacionados, pero coño, este señor debería estar con los teóricos serios, ¿no? Los anticapitalistas, pues Marx, el otro, el de la moto, y pues está ahí con fronteras e inmigración. Primero decirte que toda la cuestión taxonómica en esta biblioteca ha sido... No, era una tontería. Ha sido motivo de mucha discusión, así que está bien. Bueno, mi propuesta es que lo cambiáis, no sé, a economía o a filosofía. No, lo que quería... La editorial no puede estar sentado, así que ya podemos ir acabando también. Quería mencionarte que justo mencionaste la cuestión de, bueno, el caso particular de los irlandeses, que a mí hay un libro que me gustó bastante de un tal Noel Ignatieff, que se llama Cómo los irlandeses se convirtieron en blancos. Sí. Y justo ese libro linkea con lo que vos decías antes de la policía, que no sé, como querés un poco el puntapié, si querés desarrollar. Como la policía son irlandeses ahora en inglés. Dice como que está bastante en tema, o sea, no sé si... Y justamente en ese libro él desarrolla que un poco el rito de pasaje en Estados Unidos para la blanquización de los irlandeses fue en gran parte su
proceso de integración en los cuerpos policiales. No me acuerdo, hay una estadística que hay un momento en que más o menos el 50% de las fuerzas policiales de Estados Unidos, sobre todo en la costa este, estaban compuestas por irlandeses. Entonces, como que también en su misma integración como fuerza represiva estuvo un poco ese tipo de pasaje hacia la actitud. Era más como para tener un puntapié de que bien. un tema policial y... Pues, a ver, yo también, o sea, yo formo parte de un colectivo que se llama Simpoli, que bueno, pues está en muchos lados, pero en realidad está en Madrid, que está en muchos lados. Entonces, pues me viene bien esta pregunta porque justo el otro día tuvimos un plenario porque estamos preparando un libro sobre estas cosas. El colectivo se dedica a abordar despolicialización y una de las cosas que hacemos pues también es trabajar las narrativas que hay. Entonces, bueno, lo primero que habría que ver es qué se entiende por policía, ¿no? Y se puede entender por, o sea, se podría empezar a indagar en esto por el final o por en medio, ¿no? Digamos que a nivel así más teórico, o sea, para los policías la policía surge hace 200 años y porque son cuando cuerpos, digamos, de la profesionalización de un tipo de oficio que es el proteger a una ciudad y cuidar y no sé qué, y se van profesionalizando y esto surge en el Reino Unido y luego se expande a otros lados. Esto es el relato oficial, ¿no? Hay un relato filosófico que cuestiona más esto, bueno, hay mucha gente que lo ha hablado, pero digamos Foucault, digamos, como que puso sobre la palestra lo que era el concepto de policía, de dónde venía. Entonces él dijo, pues mira, si tú te empiezas a mirar y a indagar y a escarbar, resulta que había un tipo, se sabía esto más o menos, pero él lo puso ahí a discusión, ¿no? Había un tipo prusiano que se llamaba von Giusti, que escribió un libro que se llama Sobre la policía, y la policía hacía referencia, este libro está escrito en el siglo XVIII, creo, bueno, con el cameralismo alemán. Entonces, este libro de la policía no habla sobre policías con porra, te habla de lo que es un orden, es una ciencia del gobierno, es una ciencia del gobierno. Entonces, él empieza, pero no, sí lo dices, entonces, más específicamente él habla del gobierno, el adecuado gobierno de la población, cómo se gobierna bien una población. Entonces te empieza a explicar que ese es el culmen, esa obra es como el culmen de la gubernamentalidad para Foucault, es digamos un periodo no temporal, pero sí político, que sucede, digamos, a lo que había habido antes, y a diferencia de centrarse en el gobierno gobernar el territorio y en el poder de muerte sobre los sujetos, hay una cosa que es el control de las poblaciones y el poder de vida, cómo multiplicarlas, cómo aprovecharlas, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La eficiencia, el surgimiento del capitalismo y tal, ¿no? Vale, pues vinculado a esta emergencia de la gubernamentalidad, el gobierno y cuidado de la población, surge esta ciencia de la policía. Claro, Foucault lo sitúa en el siglo XVII, pero yo lo que me di cuenta es que ya había textos. Es verdad que los etimólogos lo sitúan en Francia, borgoñeses, que hablan en el siglo XV ya de policía como relacionado con el gobierno, pero el primer texto político, en el sentido político en el que se aplica sobre el campo, porque claro, una cosa es lo que diga un prusiano y que lo lean 4 o 4.000, pero otra cosa es que el concepto de luz a normativa que se utiliza para regular un imperio, no un gobierno, ¿no? Entonces, el concepto de policía se utilizó amplia y profusamente en el Imperio Español para referir al buen gobierno de la población, efectivamente, y donde yo lo he encontrado más es en la política indiana y en las nuevas leyes de indias para gobernar a la población indígena. Policía en el siglo XVI, en el siglo XVII español, es poner en buen gobierno a esa población, y poner en buen gobierno es crear una arquitectura del control destinada a afianzar el régimen de desposesión y de extractivismo para facilitar el control de esa población. Claro, esto va teniendo un recorrido histórico. Esta noción de policía como gobierno y buen orden y salvaguarda de la seguridad. Me han llegado los libros, qué bien, tío. Sí, pues yo pensé que no. Joder, pues me disculpo entonces. Me he perdido. No me he perdido. Claro, esta idea que digamos es abstracta y es política en el sentido de policía como gobierno, control de la población, como arquitectura de la dominación, se va, digamos, sustanciando y formalizando según los requisitos también de la economía política y la economía del control. Y yo creo que hay un desarrollo brutal de esta técnica de gobierno de la policía, tanto en su teorización y su conceptualización, vinculada también al proceso de capitalismo racial, como en su encarnación en cuerpos policiales, fundamentalmente las plantaciones. La segunda vez que yo encuentro enunciado la policía, pero ya en un capítulo entero dentro de una normativa que no se pondrá en práctica, pero que sí que alumbrará e ilustrará otras normativas, es el Código Negro de Santo Domingo, donde el tercer capítulo que habla de la policía es el dedicado a cómo controlar a los negros, esclavos, cómo dominarles, cómo castigarles, cómo premiarles, etcétera, etcétera, etcétera.
ahí ya tienes una relación total y directa con una institución, en este caso jurídica, política y represiva, destinada a afianzar el mecanismo de control sobre un tipo de cuerpos y no sobre otros. Y aparte, ese mismo texto atribuye la responsabilidad de la vigilancia de estos cuerpos a los españoles. Ahí sí que son blancos españoles, blancos españoles, ¿no? Entonces, la relación se va, digamos, se va perfilando y se va considerando lo de policía y como buen gobierno, se va disociando el nombre y se van separando en cachitos. Muchas de las cosas que hoy atribuiríamos a la policía, hoy entrarían dentro del prisma del trabajo social. Pero por eso también, con todo el sentido del mundo, hay un eje de intervención estatal sobre los mismos tipos de población. ¿Qué hacemos con los pobres? Pues enviamos, según sea de benevolente un sistema, te envía a frecuentemente una trabajadora social o te envía a frecuentemente policía musculoso. Y es la misma gente, ¿eh? Según la vereda política, pues va a tocar una cosa. Policía musculoso. Que no pasa nada por ser policía. Por ser musculoso, hijo de puta. Hostia, es la hora de cortar. Claro, se va disociando. Luego también es verdad, a la vez, hay, como comenzaba antes, tú que decías lo de lo irlandés, es curioso porque lo irlandés hay un giro ahí radical. Os hemos dicho antes, ya no me acuerdo si lo he dicho o no lo he dicho yo, que mucha gente, digamos, la historiografía más tradicional, incluso la española, dice 250 años de policía y los libros hacen referencia a hace 250 años cuando, yo qué sé, Felipe no sé cuántos dijo al conde de la Pela que crease un cuerpo a imagen y semejanza de lo que estaba pasando en Londres, ¿no? La movida es que también en el propio relato, digamos, anglosajón siempre se hacía referencia a esa policía que había en Londres. La movida es que el que se encargó de configurar ese aparato de vigilancia era alguien que había estado directamente implicado en la colonización y el régimen de plantation, se llama así plantation, en Irlanda. Es decir, cuando controlan cuando se invade ese territorio y se trata de establecer un régimen de plantation en el sentido de que se trata de establecer una economía política de exportación y de expropiación a la gente que había ahí, que era gente gaélica, que hablaba una lengua celta, con un tipo de cristianismo diferente y una economía política diferente. Esa gente también tiende a rebelarse, tienen esa mala inquina, entonces tienen que establecer un régimen de control y un régimen de vigilancia. Al principio será militar, pero luego será especializado, será el constabulary. Ese constabulary irá evolucionando hasta que, y ahí es un campo de experimentación, y la gente que participa en la creación del constabulary será la que luego participa en la creación de los cuerpos policiales en Inglaterra. Pero en realidad lo que quería señalar con esto no es que hay diferentes puntos de origen, sino que responden a fenómenos semejantes, necesidad de controlar una población a la que tienes que sujetar, expropiar y demás, y que luego hay una circulación, un diálogo entre diferentes formas de poder, entre, no centros y periferias, pero sí, bueno, sí, centros y periferias, y como hay siempre un diálogo que viene y va, que viene y va, que viene y va. Hay un tipo interesante que se llama Julian Gold, cuyo libro no está traducido, que te habla de Policing Empires, que se llama el libro, y te habla de la influencia que ha tenido el régimen policial de Estados Unidos en Filipinas y en Cuba, durante el tiempo que tuvo ahí, y en la configuración del antiterror, bueno, de la policía actual norteamericana. Pero hay mucha gente que ha hecho eso. Y sobre el temprano régimen policial, creo que el primero o segundo capítulo de un libro interesante, que no me acuerdo el autor, pero se llama Infrastructure of Race, y te habla de cómo el régimen español creó un régimen la raza entendía como infraestructura que alimenta a un régimen político. Y ese libro está chulo. Y ese libro, el Infrastructure of Race, ha dado como pie a otro par de artículos interesantes. Estos son académicos, un poco nerd toda esta conversación, pero yo creo que molan, que te habla de cómo centrado en México, de cómo el colonialismo interno, habla del colonialismo interno y las infraestructuras de la raza actuales en México, de cómo dicen, esta gente se pone a analizar, dice, a ver, ¿qué peña vivía mal en el siglo XVI? ¿Qué peña vivía mal en el siglo XVI? Se dan cuenta y dice, coño, es la misma puta peña, ¿sabes? Que lleva viviendo mal 5 siglos porque se mantienen una infraestructura racial que sirve a la infraestructura económica. Y ahí ya me he ido de la policía, pero no, porque, de nuevo, la planta de ordenación arquitectónica, y eso viene en el libro de Infrastructure of Race, que era poner en buen régimen de policía, uno de las primeras formas de poner en buen régimen de policía era este rollo de cuadrícula,
bueno, ese establecimiento, ese urbanismo, esa práctica urbanismo vigilantista, ¿no? Que si lo pensáis en realidad, ahora mismo experimentamos cosas muy semejantes. La geografía de la vigilancia, hay un millón de literatura de urbanismo y vigilancia, pero ahora mismo las formas de control actuales tratan de desplegar arquitecturas de la vigilancia, aunque sean digitales, porque todas las arquitecturas, las infraestructuras digitales en las que navegamos son una arquitectura, y una arquitectura digital diseñada para un interés, digamos, policial en el sentido filosófico, pero también incluso político. O sea, podemos hablar desde las propias, o sea, cualquier uso que le demos a la tecnología, hasta tecnologías específicamente creadas para espiar gente, ¿sabes? Bueno, ya está. Perdona, no sé si me he enrollado demasiado. Lo justo ahí de donde lo has dejado, podríamos entrar en el tema de los algoritmos ya y el racismo directamente en la programación de algoritmos y de este tipo de historias, ¿no? Que parece que es el pasito en el que estamos, ¿no? Pues, primero hemos tenido pues, represión policial, política y demás, pero ahora hay otra serie de, o sea, ya hay programaciones que se están haciendo directamente, pues, bien para administraciones públicas o lo que sea, que ya se programan directamente con patrones racistas para discriminar gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si... Claro, es más complejo, porque no establecen patrones racistas, sino que precisamente se basan en... De nuevo, es las infraestructuras, quién vive dónde, o eso lo ha estudiado mucho Ainhoa con cómo se determina quién es la peligrosidad de alguien, o cuáles son los indicadores que determinan que alguien pueda ser peligroso o que indican su radicalización específicamente. Entonces, esa literatura gubernamental y biopolítica de nuestras policías no se enuncia en términos raciales, porque no puede hacerlo, porque sería ilegal, pero todo bueno, no. Pero todo está construido y diseñado para que al final sea una gente y no otra la que vaya a ser denominado, calificado o construida como radical. Pero curiosamente luego se termina rebotando también, bueno, sin más. Es que de repente salta de lo de radicalización, y también últimamente nos ha vuelto a resurgir el tema de la cuestión de los delitos de odio, de cómo siempre que alimentas una política estatal siempre termina rebotando en quien menos de. Pero bueno, eso es otro debate, aunque esté relacionado. Pero bueno. No, es que yo no tengo nada que sumarle. O sea, este tema, ¿no? Cuando nos conocimos, tú estabas estudiando como temas de predicción policial y así, y era temas algorítmicos y cómo la policía está utilizando algoritmos, o, bueno, la policía o instituciones, o se estaba introduciendo como la automatización de decisiones como instrumentos que valoran, no sé, quién necesita una ayuda, quién se le puede atribuir indicadores de vulnerabilidad, quién, Y yo estaba habíamos hecho lo del libro y me había tenido que poner las pilas en entender qué era eso de la prevención, o sea, la prevención criminal, y cómo la prevención criminal venía de... ¿Habéis visto Minority Report? Entonces es que es el clásico, digamos. Pero es que se siguen nombrando en los malditos libros, porque básicamente lo que o sea, para poder entender lo que estaba pasando con la política preventiva, había que entender lo que explicaba la peli. Era como esta idea de dónde creemos que están los peligros, y entonces vamos a vigilar dónde creemos que están los peligros. Pero para pensar dónde creemos que está el peligro, hay que definir qué es lo que pensamos que va a ser peligroso. Y entonces eso implicaba pensar qué espacios, qué gente, qué atributos, como toda una serie de criterios sobre dónde voy a poner la atención, porque no tengo ojos para todos los lados, no puedo estar vigilando a todo el mundo, no puedo estar vigilando todos los barrios, ¿no? Entonces yo voy a ir donde yo ya presupongo, pero esa idea de ya presuponer, ahí está como toda la mierda de la movida, ¿no? Esa idea de presuponer implica precisamente montar toda una serie de criterios de donde yo voy a extraer un montón de información y de datos que luego me van a decir si verdaderamente alguien va a ser peligroso o no. Entonces, claro, luego cuando él me explicaba
un poco cómo funciona pues, el algoritmo, los datos, los procesadores de datos, no sé, Big Data. Yo es que no tengo ni siquiera el lenguaje capaz para explicar este tipo de cosas, ¿no? Me he dado cuenta, hostia, lo que yo vengo mirando es en realidad debe ser un poco la antesala de toda esa movida, porque si no, ¿de dónde sacan los datos para analizar? ¿Dónde vamos a procesar qué datos para tener toda una serie de resultados que nos digan el cruce de esto y esto y esto y esto y esto y esto nos puede dar tal o cual resultado, ¿no? Estos datos de dónde salen. Entonces todo eso requería como de cosas que venían pasando desde el siglo XIX, que era la estadística, el control poblacional sobre determinada población para producir estadística, para, bueno, entonces sí, pero como que me parece que es como de lo más difícil porque a mí me costó un buen rato. Entonces, o sea, yo que vengo de letras o de artes, era como, bueno, esto es un lenguaje matemático, científico, ¿no? Es bien jodido como, y creo que es uno de los sesgos o las dificultades para poder entender toda esta deriva tecnológica, digital, etcétera, que es todo el lenguaje, además, que es como un aparataje de ocultación para hacerlo menos entendible a la gente común y corriente, desde luego como yo. Está diseñado para ser opaco muchas veces, o sea, el código fuente de los programas que utiliza la policía o que está utilizando ahora mismo el gobierno para muchas cosas es código cerrado, al que no se puede acceder, y quien lo ha programado le han dado unas instrucciones para que lo programe de esa manera, pero que eso no es público en ningún sitio, ¿no? Muy bien, oye, pues es que ricasco por venir, ha sido un placer teneros y que sigáis ahí dando caña porque creo que tratáis temas muy interesantes y que son muy necesarios y como decíais antes, ¿no? Pues que todo el tema del racismo pues en literatura pues eso, americana o extranjera sí que hay muchas cosas, pero que aquí tenemos el elefante dentro de la habitación, ¿no? Y que parece que cuesta hablar, ¿no? Y cuesta reconocer todo lo que se ha hecho en los últimos siglos y lo que se sigue haciendo ahora. Precisamente igual no se quiere hablar de lo que ha pasado porque realmente sigue pasando, ¿no? Entonces, pues nada, es que ricasco.